Vamos a respetar el tiempo de las personas que se conectaron temprano. Por ahí hay unas personas que están diciendo que no encuentran el enlace, pero creo que en el correo decía, no decía, no estaba como el enlace como tal, sino que decía la palabra enlace, pues ya ahí se irán conectando. Bueno, gracias por haberse inscribido, ¿no? Gracias por haberse inscrito, gracias por haberse inscrito en este espacio, en el que de manera muy informal. Pues cuando digo informal no quiero decir que sea malo, ¿no? Sino que me parece que la educación ya no debe ser cuadriculada, o más o menos la formación no debe ser cuadriculada, sino que tiene que ser un poco más amena. Creo que en eso estamos trabajando, Carlos y yo, incluso desde la aula de clase en la que estamos impartiendo conocimiento a estudiantes de pregrado. En ese orden de ideas, con esa misma filosofía y con esa misma política, lógica, dinámica, metodología, si se quiere, vamos a llevar esta charla. Esta charla, si alguien me está escuchando y alguien escribe en el chat que no escucha, por favor dígale que se escucha bien para que sepan que el problema es de esa otra persona. Esta charla busca o tiene como propósito preparar el cierre contable fiscal del periodo grabable 2022, y vamos a estar hablando principalmente sobre dos temas, y luego pues ustedes podrán hacer preguntas las que consideren pertinentes. Vamos a estar aquí de 8 a 10 de la mañana, seguramente hacemos un break a las 9 de la mañana, ahí, como para que tiren, para que tomen café. Vamos a estar hablando en la primera parte de hipótesis de negocio en marcha y la importancia de medirlo. Y en la segunda parte vamos a estar hablando de esas mediciones posteriores que para efectos financieros se tienen que realizar todos los años. Vamos a ver cuál es el impacto fiscal que tienen estas mismas. Bienvenida a Paola, nuestra amiga Paola de CONAFI, que se acaba de conectar por acá. Bienvenida siempre a estos espacios. Ojalá podamos escucharla también un ratito. Entonces, en ese orden de ideas, existe la creencia de que hay un cierre contable y de que hay un cierre fiscal. Y a mí me gusta graficar eso pues como un círculo, ¿no? Pues, no voy a compartir allá, pero voy a compartir acá. Sí, imagínense que esto es el proceso de cierre contable fiscal. Sí, esto así. No es una cosa lineal que primero es un cierre contable y luego un cierre fiscal. No, es un círculo. Es como una cosa infinita o una cosa que se relaciona la una con la otra. En cualquier parte puede estar el cierre contable y en cualquier parte puede estar el cierre fiscal. Solo que hay un tema de fechas que no ayuda a que se vea de esa forma. ¿Por qué? Porque si sentimos que la primera fecha es 31 de diciembre cuando hay que hacer el corte contable. Pero lo que muchas veces obviamos es que esa misma cierre de corte contable o esa misma fecha que es el cierre de corte contable termina siendo el mismo cierre de corte fiscal. Y también omitimos algo que es muy importante y creo yo que es en donde el error, el principal error, digamos, uno de los principales errores o uno de los errores más importantes en el proceso de cierre. Y es que pensamos que como la declaración de renta se va a presentar el otro año, por allá en abril, en marzo, abril de las personas jurídicas, allá nos ocupamos de eso, ¿sí? Allá nos ocupamos de la declaración de renta y ahí entra el problema del cierre. ¿Por qué? Porque, como seguramente lo vamos a hablar más adelante con Carlos, resulta que la norma contable exige que para efectos de cierre o en el cierre, yo revele o refleje en los estados financieros dos impuestos. Un impuesto que seguramente lo van a hablar conmigo, que es el impuesto corriente, y un impuesto que vamos a hablar con Carlos, que es el impuesto diferido. Ese impuesto corriente es justamente ese impuesto del periodo bajo la norma fiscal que tiene que quedar en los estados financieros de cierre. Y ese impuesto es el que usted después, el otro año, en el 2023, por allá en abril, únicamente va a hacer un proceso de diligenciar un formulario, determinarles unas cosas particulares fiscales y presentarlo. Pero fíjense entonces que es tan así el proceso de cierre, que dentro de este proceso de cierre tenemos que dejar en los estados financieros causado el impuesto corriente, es decir, el impuesto de renta o el impuesto de régimen simple de tributación que el otro año va a presentar. Y es tan así que es un círculo que para poder determinar ese impuesto corriente, usted necesita tener un cierre fiscal. Y es tan así que es de esta manera que para hacer el cierre fiscal usted necesita tener el impuesto corriente. Entonces, si se fijan, pues lo que estoy diciendo puede sonar enredado, pero tiene toda la lógica del mundo. No puede haber un cierre fiscal sin un cierre contable y no puede haber un cierre contable sin un cierre fiscal. No sé, Carlos, si está de acuerdo conmigo hasta ahí.
Sí, no, no, pero yo siempre, yo soy muy directo y a veces muy odioso porque pues, yo me pongo a darle rodeo a las cosas. Otro de los objetivos de eso es que la gente realmente entienda que la contabilidad no se entrega el 30 de marzo, o sea, pues que en marzo se entrega el estado financiero, o sea, hay que tenerlo listos, pues, de semana de enero, al menos un borrador montado, porque recuerden que también existen unas cosas que se llaman cosas posteriores a la fecha de cierre, que después tienen que mostrar en asambleas generales, la gente deja todo para lo último, y desafortunadamente aquí en Colombia tenemos todo en la misma fecha, es decir, tenemos en marzo y abril las asambleas, los cámaras de comercio, industria de comercio, las exógenas, personas jurídicas, las que van 30 personas jurídicas. Entonces, pues que miramos que esos 2 meses son un estrés completo. Con ese seminario es que lleguen allá ya livianitos, con el Pero tiempo que pasamos. tú dijiste algo que me parece muy importante. Tú dijiste, mira, hay unas actividades posteriores al cierre y hay unas actividades anteriores al cierre. Sí, Sí, sí. Si nosotros nos quisiéramos concentrar, pues, como para que ellos se lleven bastante información de acá, dentro de esas actividades anteriores al cierre, sí, porque, pues, dime más bien, ¿cuándo ubicas tú el cierre que tú digas, este día es el día en el que al menos ya debo tener un cierre contable? Para poder determinar cuáles son las fechas anteriores. no, es que son dos cosas para que entiendan de todos. Primero, el cierre contable, al menos en mi punto de vista, debería estar para presentar los impuestos de diciembre en enero. Es decir, si presentamos retención a IVA el 15 de enero, la idea es tener ahí prácticamente todo listo. Sé que hay demoras por conciliar bancos, porque hay estatus que llegan tardíos y esas cosas, pero al menos un 90% tiene que estar listo. Lo que pasa es que hay cosas que suceden de enero 1 a 30 de marzo, que son las partes de las asambleas. Y eso puede afectar lo que se pasó ya o le tiene ya estipulado como estado financiero hasta el 31 de diciembre. Por ejemplo, una cosa sí que puede ocurrir entre enero y marzo que tú digas, uy, esto más tarde me va a afectar el cierre. Lo de la pandemia. El 21 de marzo nos encerraron nosotros, el 19 de marzo. No, el 50, no, es que apenas el 20% de las empresas han hecho asamblea general. Las demás no. Y entonces ahí las otras tuvieron que hacer la medición del negocio en marcha, la hipótesis que usted va a hablar de eso. Tuvieron que revelar ahí en los estados financieros del año anterior lo que podía afectar a futuro de las empresas. Incluso en el dictamen de la revisión fiscal debe haber aparecido algo con respecto a eso, si fueron afectados por la pandemia. Es algo que sucedió así, era nada. Eso es un caso latente que sucedió hace 2 años, 3 años. Entonces, eso es lo que tener en cuenta. Si pasa algo que pueda modificar la información financiera o que hay que avisarle a los propietarios que algo puede afectar, tienen que decirse, así sea un estado financiero del año anterior. No se Claro. ha presentado, no se ha presentado. Por eso es. Yo voy a comenzar por ahí, como por ahí por lo que tú acabas de mencionar, porque si a mí me preguntan, Carlos, ¿cuál es la primera actividad de cierre? Es decir, en estas actividades preparatorias, justo por eso lo damos como un tema de hoy, yo digo que es medir la hipótesis de negocio en marcha y les voy a explicar por qué. Y luego Carlos igualmente me podrá contradecir si está en desacuerdo conmigo, que no tenemos que estar de acuerdo. Es decir, esto lo estamos haciendo juntos, no tenemos que estar de acuerdo. Incluso si estamos en desacuerdo, aprendemos todos mucho más. Miren que hay algo que se llama la hipótesis de negocio en marcha. Esto la estoy viviendo muy en carne propia en estos días y ahorita les cuento por qué. Carlos, tengo una pregunta. Se entrecorta un poquitico el audio tuyo. ¿Es el internet o es muy parecido? Es a mí, o sea, todo el Sí, mundo me escucha entrecortado. se escucha como, más o menos. Pues sí se entiende, pero se escucha como. Mira si de pronto es una conexión del Sí, micrófono. sí, espérame, ya reviso. O más bien, espérate, exacto, más bien cambio de micrófono. Así que Esperemos yo voy que... hablando acá mientras tanto. Dale, sí, Primero, claro, por supuesto. lo que dice Carlos es muy importante, lo de hipótesis de negocio de marcha, pero yo también digo una cosa que también les quita tiempo y me parece que también se debe estar haciendo desde ya. Estamos asumiendo que todos ustedes manejan la contabilidad bonamente nacional y que todas sus contabilidades tienen políticas contables. Las políticas contables hay que revisarlas cada año. Obviamente no, cada año no hay cambios, pero sí hay que revisar por si de pronto hay un cambio que se pueda hacer en la contabilidad para mejorar los estados financieros. Y como son tan largas a veces y tan tediosas, es así, no hay que hacer en enero, hay que hacer antes del 31 de diciembre, que luego les explicaré a unos a qué me refiero con respecto a eso. Son actividades que se deben hacer, diría yo que desde ya, ir revisando cuáles habría que hacer algún cambio. Bueno, dice que puede ser un ventilador prendido, no sé, listo, esperemos que está conectando él. Vamos a ver lo que nos dice el negocio en marcha, que también es muy importante y que
esta hipótesis de negocio en marcha, les cuento que se tiene que revelar en los estados financieros, o sea, los estados financieros tienen que decir al comienzo unas cositas obligatorias. Primero, que la contabilidad fue hecha bajo norma internacional. Segundo, la hipótesis de negocio en marcha. O sea, todos los estados financieros tienen que decir esto. Y fue más que obligado después de la pandemia, porque muchas empresas quedaron con el riesgo de continuar. Carlos, ya, ¿estás otra vez? Mira, a ver si ahí me escuchas mejor. Sí, claro. Ok, dale, sí, seguramente el micrófono. Bueno, entonces te estaba escuchando y vamos a dar ese punto pendiente ahí como unas, vamos a dejarlo aquí pendiente para que no se nos olvide como una, porque esto no está planeado, como unas, no sé, como de recomendaciones para revisar políticas contables, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí y terminamos hipótesis y revisamos eso si quieres antes de las mediciones como para que ellos se lleven algunas cosas como concretas ahí para que revisen. Si se vuelve a dañar mi audio, por favor, me avisan. Listo. Entonces, iba a comenzar a hablarles, antes de que se robotizara esto, iba a comenzar a hablarles de la hipótesis de negocio en marcha y a decirles sobre todo por qué esto es importante. Es tan importante, voy a comenzar por aquí, voy a aceptar aquí a las personas que se van conectando. Es tan importante que dependiendo de que si se cumple o no se cumple la hipótesis de negocio en marcha, así será la norma contable que usted utilizará en el proceso de cierre. Pues digamos, si esto es así, no hay nada más importante. Es decir, lo primero que tengo que determinar es si cumplo o incumplo con la hipótesis de negocio en marcha. Lo voy a explicar de manera muy sencilla para que se entienda contextualizado y luego lo explico en detalle con la normatividad. Usted tiene que hacer una evaluación, bueno, usted no, la administración, ¿no? Pues recuerde que la administración es la responsable de la contabilidad, pero obviamente usted tiene que ayudar a la administración en eso porque usted es el que conoce la información, usted es la que conoce la información. Y hacemos una evaluación de acuerdo a unos criterios, de acuerdo a alguna regla, de acuerdo a unos indicadores que ahorita vamos a mirar que la norma contempla o que la norma sugiere, y la administración va a informar o debe informar eso según la norma al máximo órgano social. Por eso Carlos decía ahorita que es importante la presentación de los estados financieros en la asamblea. Porque ¿qué ocurre? Que cuando nosotros presentemos esa información financiera a la asamblea o al máximo órgano social, la junta, la asamblea, como quiera que se llame, vamos a decir, por ejemplo, voy a colocar acá un ejemplo. Vamos a suponer que incumplimos con un indicador de la hipótesis, que no he explicado cuáles son. Y ustedes van allá al máximo órgano social, a la asamblea con sus estados financieros y todo lo demás. Vamos a aceptar aquí a las personas que se van sumando. Y al final, usted, es decir, el preparador, el contador, la administración, han preparado estados financieros teniendo en cuenta que sí se cumple con la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué quiere decir eso? Usted midió los indicadores y al menos incumplió uno de los indicadores que no he explicado. Pero usted con la administración se sienta y la administración dice, no, pero es que no hay ningún problema. Vamos a desarrollar un plan de negocios, un modelo de negocios, un plan de financiación, un modelo de reestructuración administrativa, lo que sea, porque la norma no lo define, y vamos a tomar los correctivos necesarios para que ese indicador el próximo año se mejore o se cumpla. Listo. Entonces usted, cuando va a observar la norma contable con la que va a hacer el proceso de cierre, pues lo va a hacer con la norma contable de NIF para PYME, con las NIF plena, con las NIF de grupo 3, porque usted va a utilizar la norma que utilizaría cualquier persona que piensa que en el 2023 va a funcionar, va a seguir funcionando, va a seguir operando, va a seguir prestando el servicio, va a seguir vendiendo. Es decir, que no se piensa liquidar. Pero de repente usted llega allá al máximo órgano social y el máximo órgano social puede tomar varias decisiones, ¿no? Vamos a decir que puede tomar 3 para resumirlas. Él puede decir, ok, apoyamos el plan de la administración, seguimos operando la compañía porque ese plan sirve para que la compañía opere no solamente en el 2023, sino en el 2024 y a futuro. También podría decir, es decir, un apoyo de la administración y la compañía va a seguir operando. También podría decir el máximo órgano social, bueno, pero ven acá, podemos tomar otras medidas adicionales, como por ejemplo una reorganización empresarial, que era lo que antes se llamaba quiebra, y ahorita les voy a contar en qué impacta eso para la revelación de los estados financieros. O podría tomar una medida más drástica y decir, no, ¿saben qué? Nosotros vamos a liquidar esto, nosotros con ese indicador así, que es una cosa extrema, es decir, casi nunca se ve.
nosotros no vamos a seguir operando, nosotros vamos a liquidar la compañía. Entonces ahí cambia algo lo que Carlos decía, porque usted preparó estados financieros con el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y cuando se cambia la figura, es decir, cuando el máximo órgano social dice, y que también incluso puede pasar si la administración lo decide, que el negocio no va a seguir operando, entonces quiere decir que usted utilizó para efectos de determinar sus estados financieros de cierre una norma incorrecta. Porque resulta que contablemente hay un anexo, que es el anexo quinto, que ahorita les voy a mostrar, a los estándares de NIF para PYME, que dice, mira, si usted no espera operar porque va a liquidar la compañía dentro de los próximos 12 meses al cierre, usted no puede determinar los saldos contables bajo una norma con cumplimiento de hipótesis en marcha, sino que usted va a determinar el valor de sus activos como si lo fuera a vender y el valor de sus pasivos como si lo fuera a realizar. Y obviamente eso cambia todo el escenario. Entonces, eso es de manera general, ¿no? De manera general voy a explicárselo ahora de manera un poco más detallada para que se concrete lo que acabo de decir. Carlos, también yo digo una cosa ahí. Claro. Lo que acaba de decir Carlos es muy simple. Si la empresa no va a cumplir esta hipótesis, es decir, no va a continuar o tiene el riesgo de continuar, las NIF mueren. Chao. Es decir, ya la contabilidad es una medición final, que es lo que llamamos nosotros medición de valor de realización. Lo que puede hacer todo. Eso así de sencillo. Entonces, puede ser importante esto. Total. Miren lo siguiente. Vamos a hacer un poquito de historia como para contextualizarlos todavía más. A lo mejor ustedes recordarán que antes en las compañías controlábamos el nivel en el que se disminuía el patrimonio bruto. Y había una norma en el Código de Comercio que decía algo más o menos así. A lo mejor no la voy a decir de manera literal. Decía algo más o menos así. Que las sociedades entrarán en causal de disolución y liquidación cuando cuando las pérdidas disminuyan el patrimonio de la sociedad en más de un 50%. Entonces, claro, siempre estábamos controlando ese 50% porque cuando se disminuía, cuando la pérdida disminuía el capital total de la sociedad, el patrimonio total de la sociedad era algo más o menos así, ¿no? Usted tenía capital social, usted tenía pérdidas, podía tener reservas y tenía patrimonio total. Entonces, cuando estas pérdidas que estaban aquí, hacían que este total del patrimonio se disminuyera en más de un 50%, resulta que la sociedad entraba en una causal de disolución o liquidación. En época de pandemia, existió la necesidad jurídica de cambiar esa regla. ¿Por qué existió la necesidad jurídica de cambiar esa regla? Me refiero al 2020. Porque todas las sociedades, o gran parte de las sociedades, pues por todo lo que ocurrió en la pandemia, habrían entrado en causal de disolución o liquidación. Entonces, en un decreto con fuerza de ley, el presidente de la República lo que hizo, no preciso ahorita cuál fue la norma, lo que hizo fue suspender esa hipótesis de negocio en marcha, perdón, este criterio de, yo no sé quién está manchando mi pantalla, voy a dejar de compartir aquí. Lo que hizo fue, el presidente de la República fue decir, se suspende este criterio o esta regla para que una compañía o una sociedad entre en causal de disolución o liquidación. Estaba suspendida. Entonces, digamos que no, yo podía tener mi patrimonio inferior al 50% por el tema de las pérdidas y no pasaba absolutamente nada porque la regla estaba suspendida. Eso incluso era difícil explicárselo a los bancos y demás, porque los bancos decían, pero ¿cómo así se está destruyendo el patrimonio y todo eso? Pero bueno, resulta que luego nace una ley, que la descargué por aquí para mostrárselas. Nace una ley que es esta ley que está aquí, que era una ley que se llamó la ley del emprendimiento. Y en esa ley de emprendimiento entra a jugar un papel importante de lo que estamos hablando hoy, que es de la hipótesis. Mira que en este artículo 4, lo primero que hace esta ley es que deroga de manera tácita, de manera expresa, más bien de manera expresa porque están las derogatorias, deroga de manera expresa esa regla que anteriormente tuvimos durante muchos años en el Código de Comercio. Es decir, que ya hoy, desde que nació esta ley en el 2020, ya esta regla no existe. ¿Sí? Esta regla que les mencionaba aquí ya no existe porque una norma la derogó. Entonces ya hoy no es posible que nadie esté midiendo que, es que yo voy a entrar en causal de disolución o liquidación porque mi patrimonio se disminuyó en más de un 50%. Eso no existe desde el 31 de diciembre del 2020. Pero era necesario crear una regla que la reemplazara. Y si ustedes observan cómo se llama esta regla que la reemplazó, se llama causal de disolución.
pero ya no por disminución del patrimonio por más de un 50%, sino por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces esto toma un protagonismo importantísimo, dejando claro que este término es un término que copiamos, que adoptamos o que adaptamos de la norma internacional. Es un término que viene ya en la norma contable. Entonces, toma relevancia esto porque ahora la causal de disolución, el criterio para determinar la causal de disolución, ya no es la disminución del patrimonio, ahora será el no cumplimiento. Ojo, el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, aquí dice pues muchas cosas que no voy a ponerme a leer ahora porque no me interesa, sino que simplemente me importa que tengamos claro que a partir del 31 de diciembre del 2020, el criterio para determinar la causal de disolución es el, ojo, no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Te comento una cosa, insisto. Claro. Mis compañeros, colegas están ahí. En el mes de julio, de mano estoy de este año, la Supersociedad sacó una circular externa y simplemente es el manejo de la contabilidad. Es que mucha gente no le para bolas a esto, pero algunos sí lo estudiamos. Ustedes recuerdan, ustedes deben saber de que cuando la empresa estamos dando pérdidas recurrentes, que era como antes se medía la causa de disolución o liquidación de la sociedad, porque pues perdía más del 50% del patrimonio. Entonces lo que hacían los socios era, bueno, vamos a hacer una capitalización. Hoy tenían un pasivo por allá, lo llevaban creaban un acta para sacar más acciones o más cuotas de interés social y Claro. otras aumentar el patrimonio. Lo que dice Carlos es que se aumentaba esto que está aquí, se aumentaba este que estaba aquí para hacer que este que estaba acá no se disminuyera. Exacto. Resulta que esta circular, bueno, no voy a leer tampoco porque para yo leo muy feo, pero dice lo siguiente: cuando los accionistas o socios tengan un compromiso, es decir, ya tengan una cuenta en el pasivo para futuras capitalizaciones, y ya sea como un compromiso de ellos de que lo van a meter al patrimonio, usted no tiene que ir a emitir acciones y tiene que ir a registrar el acta en Cámara de Comercio. Usted lo que hace es, si hay un compromiso irrevocable, recuerde que normalmente son transacciones, no son cuentas. Entonces, si está el documento de que va a ser así, usted tranquilamente lo mete al patrimonio. Se hace pasivo de cuenta a pagar a socios, meto al patrimonio. Ya es como de que lo van a meter, no tienes que hacer un acta, porque mucha gente corría a eso, hay que crear un acta porque nos va a dar pérdidas y para que no te causen de disolución. Entonces ya con esta marco normativo contable nuevo que mandó su Supersociedades este año, que no que les comparto esa circular, ya se puede hacer así. No hay que hacer una acta o otra reunión, una asamblea que porque vamos a volver a meter más capital. No, tranquilamente es así que se puede hacer. No sé si lo conocían. Sí, y Carlos, y justamente por eso, ¿no? Porque ya no es necesario controlarlo. Es decir, ya no es necesario decir, lo van a hacer para evitar la causal de disolución. Entonces, sencillamente ya, pues se puede hacer un asiento contable, un registro contable, un movimiento contable y listo. ¿Sabes? No, y mira que también cuando en la parte, también está, no recuerdo bien la norma, pero en la parte preoperativa, recuerde que nosotros cuando creamos una sociedad, tenía mucho gasto preoperativo, lo llevaban entonces con un activo diferido. Era una puntualización. Claro, y ya lleve eso al gasto, ¿no? Ya el gasto. Entonces usted puede darle una preoperatividad muy alta, tener una pérdida muy alta y quizás en 2 años no la pueda recuperar. Claro, Quizás. total. Entonces, también tiene que ver con todo eso. Total, tiene lo que acaba de decir Carlos es importantísimo, ¿no? Porque antes cuidábamos, no, obviamente por eso cuidábamos el tema de los preoperativos, porque obviamente si la compañía en su etapa inicial no estaba generando ingresos, lo que iba a hacer la pérdida del preoperativo es que iba a incrementar, iba a disminuir el patrimonio. Entonces la sociedad en preoperatividad quedaba causal de disolución. Pero ya como desaparece esta regla, ya usted lleva, igual como lo ha hecho la norma contable siempre, lleve eso al gasto, eso es un gasto. Carlos, ¿las preguntas las hacemos al final o vamos respondiendo lo que está en el chat? No, Bueno, vamos respondiéndola. aquí Alexander pregunta, ¿una entidad sin ánimo de lucro debería tener una cuenta para este tipo de negocio cuando hay pérdidas recurrentes? Es que, bueno, a lo mejor ahora que le explique porque no es una cuenta, ¿sí? No es una cuenta. Entonces ya ahorita que lo expliquemos a lo mejor queda mucho más claro. Pero ya le voy a dar un consejo a Alex. No sé si maneja mucho tiempo las ESAL. Resulta que la ESAL tiene un control nuevo. Ya hay que reportar una memoria agronómica a la DIAN en abril. Por ejemplo, en Antioquia, yo me voy en Antioquia, con la ESAL no es controlada por Cámara de Comercio, sino por los departamentos o los municipios,
le pide una información financiera anual, más larga que la que pide Cámara de Comercio, con un montón de documentos. Incluso le piden actas y todas esas cosas. Ahí lo que tiene que revisar es si el objeto social de esa sal se está cumpliendo o no, porque le van a investigar a los asociados, le van a investigar al representante legal, que por qué tanta pérdida recurrente, porque tienen que demostrar que la plata que entra Está reinvirtiendo. se está reinvirtiendo. Entonces, el cuidado es ahí. Todas como para la norma en este momento, la SAL no generan impuesto de renta, entonces diga que dentro le preocupa mucho porque ya pérdida, no me preocupan, pero en realidad sí la están revisando con eso. Muy bien. Entonces, para que quede mucho más claro, vamos a concretar esto, ¿sí? Vamos a ir como concretando la cosa para que no les genere dudas. Lo que hemos dicho hasta acá es lo siguiente, mira, hay un concepto que se llama la hipótesis de negocio en marcha. Ese concepto es muy importante, muy importante para efectos de cierre, porque eso va a determinar qué norma contable va a utilizar para hacer el cierre. Es tan importante que eso lo va a determinar. Carlos decía ahorita de manera literal, es que si no se cumple con la hipótesis de negocio en marcha, muere la norma contable. Muere la norma contable, NIF, la que usted viene utilizando para hacer su contabilidad, y nace una norma que está creada exclusivamente para que una compañía que entra en liquidación haga sus estados financieros y revele la información financiera. En ese orden de ideas, les decía que estaba haciendo como un recuento histórico para ubicarlos contextualmente, en que durante muchos años vivió esto, y a partir del 31 de diciembre del 2020 lo que nace es este criterio. Este es un criterio que es responsabilidad de la administración, pero que obviamente los contadores conocemos la información y debemos ayudar a determinar eso. Bien. Resulta que luego esta ley es reglamentada por unos decretos. Hay un decreto, para ir como concretando más acá el tiempo, más acá las cosas, y no extenderme en el tiempo, que es este decreto 1378 del 2021. Este decreto 1378 del 2021 es una modificación a un decreto de agosto del 2021. Estuvieron ahí 3 meses y luego lo cambiaron. Y este decreto tiene unos indicadores importantes, tiene unos indicadores por los cuales dice, mira, nosotros sugerimos que hay unas alertas, unos criterios de deterioro patrimoniales y riesgos de insolvencia a través de los cuales se debe monitorear el tema de la hipótesis de negocio en marcha. Este decreto tiene lo siguiente, tiene los siguientes elementos, tiene 3 elementos, que serían 3 indicadores. Un indicador de posición patrimonial negativa, pues que determina el deterioro del patrimonio, un deterioro patrimonial y un riesgo de insolvencia. Es decir, hay 2 criterios de deterioro patrimonial y hay un riesgo de insolvencia. Si ustedes se dan cuenta, pues digamos, la norma que existía anteriormente era la disminución del patrimonio, es decir, era una dimensión también patrimonial. Cambiamos una dimensión patrimonial por 3 dimensiones, dentro de las cuales 2 son patrimoniales. Es decir, que todavía tenemos el espíritu, la filosofía de medir esto es exactamente igual a través del patrimonio y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué sugiere esto? Esto sugiere lo siguiente. Esto dice, mira, usted lo que tiene que hacer es, por favor, controle esto, ¿sí? Usted es administrador, debe establecer la existencia de estos deterioros y riesgos de insolvencia conforme a las razones financieras pertinentes según su modelo de negocio y los sectores en los cuales la sociedad comercial desarrolla este objeto social. No obstante, los administradores deberán implementar los siguientes indicadores si les es aplicable a una sociedad comercial, para responderle al compañero que nos preguntaba ahorita por el tema de la sal. ¿De qué ocurre? ¿Cuál es el papel o qué es lo que usted tiene que estar haciendo hoy? Usted lo que tiene que estar haciendo hoy, o cuando se acabe esto, o el lunes a primera hora, o el martes tempranito, es esto. Vamos a comenzar a hacer este análisis, porque esto hay que informárselo, ¿sí? Esto hay que informarlo al máximo órgano social. Y ojo con lo que voy a decir. No es que yo solamente lo voy a informar en la asamblea o en la junta de marzo del otro año. No, es que la administración lo tiene que hacer de manera constante. Esto incluso debería hacerse todos los meses en los estados financieros de cada mes, e informarlo, es decir, armar una estructura de informe y copiarlo para que todo el mundo sepa. Bueno, cuando todo el mundo sepa es junta directiva, ¿no? Que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo con el control de estos indicadores y alertar cuando se incumpla alguno de estos. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita vamos a mirar contablemente cómo determinar esto. Incluso les voy a regalar mi plantilla de cómo lo he venido manejando, que creo que también la compartí con Carlos. No recuerdo, Carlos, si te la envié, creo que sí, ¿no? Sí, porque no la pude descargar. No sé qué pasa que no la pude descargar. Carlos, pero tengo una acotación acá para los colegas. Sí.
esa planilla que le va a mostrar a Carlos, que les va a regalar, la pueden adecuar a sus necesidades, pero yo les aconsejaría, darlo por viejo, más allá ya que por diablo, que sea fácil de que lo haga el representante legal. Es decir, porque ustedes a veces no saben si la empresa piensa o no seguir, o tiene un negocio en el 2023 que lo puede afectar o no afectar, o quizás quiera cerrar, o quizás tiene un cliente para vender. Le digo porque una vez no sabe las cosas que el administrador sí sabe. Claro, pero yo no creo que haya que dárselo al administrador para que lo haga. Yo creo que es que lo tenemos que acompañar a que lo haga. Bueno, explicarle que lo haga. Explicarle, Claro. pues, que nos cuente eso, que lo Es que más, piensa. es más, yo lo que sugiero hacer, que yo hago, es una reunión para esto. Es una reunión que vamos a decir, bueno, listo, vamos a determinar hoy la hipótesis de negocio en marcha, decirle la importancia de esto. Esa importancia nada más se dice en la primera reunión, ya después lo saben. Y establecer, listo, cuál es el plan para el próximo año, qué pensamos hacer, si estamos muy mal, qué va a pasar el otro año, o definitivamente hay gente que dice, y pueden pasar en estos días muy normal, ¿no? Y a lo mejor usted se encuentra con un cliente que le diga lo que me dijo un cliente el otro día, y es, Carlos, yo espero que este año acabe y el próximo año me voy, por circunstancias políticas, económicas, sociales. Y ya estoy, ok, perfecto. Tus indicadores incluso están dando bien, pero tú me estás diciendo que el otro año no va a operar tu compañía. Fíjense eso. Fíjense que él me está diciendo que pase lo que pase, incluso su compañía está bien, el otro año no van a operar. Obviamente, los indicadores están bien, pero ya hay un criterio que dice que el próximo año la compañía no va a operar, lo que quiere decir que para efectos de cierre, esa compañía no puede hacer cierre contable determinando estado financiero bajo norma, la norma contable normal, para decir que hay una normal y hay una que no es normal, la del no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, ahorita les vengo a explicar esto y ahorita les muestro la plantilla que seguramente importa mucho, pero hay un concepto del profesor Leonardo Barón que a mí me gusta bastante. Este concepto, creo que es este, no es este, creo que es este, seguramente no lo bajé, vamos a ver si lo bajé, si lo descargué. Cierre, vamos a ver si lo descargué, ojalá sí. $22.70. Creo que es este, sí, este es. Este es un concepto que saca Leonardo y lo saca o lo expide, ¿sí? Lo elabora antes de que se conociera el 1378 que les estaba mostrando ahorita, porque este es un concepto del 2020, de diciembre del 2020. ¿Y por qué para mí es importante que ustedes estudien posteriormente este concepto? Porque este es un concepto que lo elabora Leonardo sin conocer el 1378, pero con base en el anexo 5 de la norma financiera que dice cómo vamos a determinar contablemente, que creo que es este, a ver, vamos a ver si es este, sí, es este, igual también se lo voy a compartir en lo que les vamos a compartir más tarde, es este, que dice, venga, ¿cuáles son los criterios para este que está aquí? ¿Cuáles son los criterios cuál es el marco técnico normativo para las entidades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha? Por eso a mí ese concepto me gusta. Porque si uno se queda solo con el 1378, digamos que mi sensación es que estoy haciendo un mínimo esfuerzo, el mínimo esfuerzo que me pide la norma para determinar el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y a mí me parece que el concepto de Leonardo, va mucho más allá, que ahora no sé para dónde lo eché, va mucho más allá y por eso recomiendo que lo lean. Este concepto toma la norma contable, es decir, el anexo 5 que les acabo de mostrar, donde está la norma, cuando ya la sociedad, la norma anormal, ¿sí? La de la sociedad que se va a liquidar. Entonces Leonardo coge aquí y desarrolla y dice, sí, claro, mira, tienes que tener en cuenta que hay unos criterios financieros, unos criterios administrativos, unos criterios operativos. Por ejemplo, esa conversación que tenía con el cliente que me dijo, me voy, cierro, me voy, es un criterio administrativo, no es un criterio financiero. Y aquí lo que dice Leonardo es esto, y este es como un resumen muy grande de todo lo que dice aquí en 11 páginas. En esta frase es muy concreta, dice lo siguiente: una entidad no cumple con la hipótesis de negocio en marcha cuando la administración o su propietario concluye que no tienen la capacidad de evitar una liquidación de la entidad o el cierre del negocio. Y yo le sumaría esto, o lo quieran hacer. ¿Sí? Cuando además de que no puedo, es decir, ya no nadie, ningún banco me presta,
yo tengo, un caso muy común de mi sector es el siguiente. Vamos a suponer, y un caso concreto, Carlos, que no sé si te comenté la semana hasta que pasó. Cuando a una compañía le hacen efectiva las pólizas porque la empresa incumple el contrato, esa compañía murió. ¿Por qué? Porque nadie le va a expedir, ninguna aseguradora le va a expedir otra nueva póliza nunca. Entonces, sencillamente, si esa compañía no cambia su modelo de negocio para trabajar, pues, digamos, de otra cosa distinta, porque ya el sector construcción nadie le va a pedir una póliza, esa compañía murió. Entonces, ya hay un riesgo muy alto de que esa compañía no vaya para efectos de cierre, salvo que resuelva lo de la póliza, no vaya a determinar su cierre contable y fiscal con la norma normal, sino que le tocaría con la norma anormal porque hay un criterio jurídico que dijo, esa compañía el otro año no va a operar. Entonces, eso todo lo que estoy resumiendo está en este concepto que obviamente por tiempo no vamos a leer, pero que les voy a mostrar lo siguiente. Miren que Leonardo es más extenso porque obviamente él toma la norma contable y dice, venga, hay unas fuentes de incertidumbre. Esto está en el anexo 5, él lo trajo y lo explica un poco acá. Y dice, venga, hay unos elementos financieros, hay unos elementos operativos y hay otros elementos. Vamos a tener en cuenta esto. Por ejemplo, el mío, el que le estaba hablando, cabe aquí. Procedimiento legal en el que simplemente nadie le va a expedir pólizas. Esto necesita un componente subjetivo. Y ese componente subjetivo, yo no voy a leer esto, simplemente se lo estoy mencionando para que ustedes sepan que luego cuando lo encuentren en el material, lo vengan a estudiar. Esto necesita, la hipótesis de negocio en marcha tiene un elemento subjetivo, ¿sí? Tiene un elemento subjetivo muy importante porque es, listo, no solo el hecho, ojo con lo que voy a decir, no solo por el hecho de que se incumpla el indicador o porque se incumpla un indicador, la compañía no está cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué hay un elemento subjetivo? Porque yo puedo estar incumpliendo el indicador, puedo estar incumpliendo los indicadores, pero si la compañía dice, no, mira, estamos incumpliendo eso, pero nuestro plan de acción para mejorar eso, operando el próximo año, es este, ok, yo voy a hacer mi cierre contable y fiscal cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha, así los indicadores no me estén dando. ¿Por qué? Porque la administración lo comunica, dice, no se están cumpliendo estos, pero tiene un plan, Les voy a concretar eso con un caso de la vida real, voy a permitir aquí compartirles un momento algo, para que vean lo siguiente. Esto es un caso de la vida real de un cliente que está en proceso de reorganización. Y cuando usted entra en proceso de reorganización, usted tiene un pie en el más allá y un pie en el más acá. Es decir, a usted es posible que en cualquier momento, dentro del proceso, por algún tipo de incumplimiento, lo manden a liquidación. Tiene un pie más allá que acá. Entonces, le voy a compartir esto que está aquí, porque creo que no dice nombre, si no dice nombre, que lo hablaba también con Carlos el otro día. Y estos son los criterios que están de hipótesis de negocio en marcha en ese decreto 1378 que les estaba mostrando ahorita. Este cliente, este tercero, cumple con 2 criterios y no cumple con un criterio. Incluso estábamos haciendo el ejercicio de este año. Cumple con 2 a 31 de julio de este año. Cumple con 2 criterios y no incumple con un criterio. Pero si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, la certificación, vamos a mirar aquí un momentico, les voy a compartir cosas que son privadas, pero bueno, estamos aquí entre colegas. Les voy a mostrar esto. Vamos a mirar aquí el certificado y miren lo que dice la certificación de esto. Miren lo que dice la certificación de eso. Eso no, eso es un parcial. Dice, esta es la certificación de los estados financieros y dice que se ha medido e informado al máximo órgano social los indicadores de hipótesis de negocio en marcha establecidos. Es decir, que dentro del certificado de los estados financieros, la administración está diciendo, venga, nosotros cumplimos con lo que a la administración le toca, que es medir e informar. Ojo, medir e informar. Ese es el papel de la administración hasta donde nosotros los contadores pues llegamos, ¿no? Obviamente podemos llegar todavía al plan de acción, podemos llegar más allá. Y fíjense que en la certificación se deja claro que no cumple. ¿Pero por qué vengo acá? Para decirles que por el hecho de que esto no cumpla, esta compañía no está incumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué? Porque además de que se está informando que no se cumple con el indicador, hay un plan de acción en el que la sociedad dice, venga, yo voy a seguir operando. ¿Y eso en dónde se dice? Pues se dice en varias partes, pero les quiero compartir parte del dictamen. Les quiero compartir parte del dictamen que, entre otras cosas, es una actividad de cierre. Es decir, si hay una actividad de cierre del revisor fiscal, es justamente el dictamen.
Miren que esto es parte del dictamen que elaboro yo, porque yo soy el revisor fiscal de esa compañía, en el que digo, ok, mira, la compañía me dio e informó esto, pero si bien es cierto que existe esta incertidumbre, no es menos cierto que no existe incertidumbre material relacionada con esta hipótesis, porque la administración no pretende liquidar la entidad o cesar actividades pese a la disminución de actividades operativas durante el año 2021, tal. Adicional, el máximo órgano social ha tomado decisiones jurídicas encaminadas a garantizar la actividad de la compañía, iniciando un proceso de reorganización según Ley 1116, que permitirá la ejecución de un plan de negocios acorde con la experiencia en el mercado. ¿A qué voy con esto? ¿O por qué les estoy compartiendo esto? Porque es importante para mí que quede claro que el hecho de no cumplir un indicador no quiere decir que usted va a salir corriendo a utilizar la norma anormal que dijimos ahorita, ¿no? Sino que vendría siendo el anexo 5. Sino que usted va a decir, usted tiene que sentarse y decir, y ojalá dejar un acta, venga, esto que no se está cumpliendo, realmente lo tiene que hacer la administración, pero usted acompáñelo. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la ruta a seguir? Una ruta que deberá tener el visto bueno o que deberá surgir en algunos casos del máximo órgano social. Bien, para ir concretando, porque yo tengo una hora para hablar y no me quiero robar el espacio de Carlos, lo voy a concretar de la siguiente forma. Yo no tengo la capacidad de síntesis que tiene Carlos, yo tengo que dar vuelta para aterrizar. Yo voy a concretar de la siguiente forma. Necesitamos sí o sí, como una actividad preparatoria para efectos del cierre contable y fiscal, medir la hipótesis de negocio en marcha. Yo quisiera entregarles mucha más información, pero ustedes sabrán que el tiempo pues es un tiempo que quiero darles cosas concretas. Dentro de esa, ya vamos a tener un nuevo espacio, ahorita les comunicaremos para hablar 1 hora, 2 horas o 3 horas de la hipótesis de negocio en marcha, porque es importante, porque a lo mejor ustedes tienen compañías que están, por ejemplo, en proceso de reorganización, y ya me fui otra vez a dar vueltas antes de aterrizar, y hay un concepto, por ejemplo, este concepto del consejo técnico, y es, venga, ¿cómo se mide la hipótesis de negocio en marcha en una compañía que está en reorganización empresarial? Y hoy hay muchas compañías que están en reorganización empresarial o que al menos están pensando ingresar a reorganización empresarial, y por temas económicos, pues digamos que no estoy hablando nada de política porque es un tema universal, yo creería que va a ser algo que va a estar muy de moda incluso en los otros años, y yo invito, como he invitado en talleres anteriores, a que se formen, a que se capaciten en Ley 1116. Yo me comprometí con un curso de procedimiento tributario que íbamos a establecer, que íbamos a hacer un taller de Ley 1116 para contadores, pero este año ya no alcanzo, a lo mejor el otro año, porque me parece importante que manejemos esa normatividad legal, porque tiene un componente importante financiero. Bien, ya voy a volver a aterrizar. Una actividad preparatoria de cierre obligatoria es medir la hipótesis de negocio en marcha, y tiene que ser una actividad preparatoria, es decir, antes de iniciar el proceso de cierre. ¿Por qué, Carlos? Porque es que eso le va a determinar a usted qué norma va a usar en el cierre. Si la norma normal, compañía que cumple con hipótesis, o norma anormal, compañía que se va a liquidar porque no va a operar el próximo año. Para medir esa hipótesis de negocio en marcha, hay un decreto que es el 1378 del 2021 que insinúa al menos unos mínimos indicadores que la administración debe controlar e informar. Pero existe un anexo 5, o más bien no me quiero ir a anexo 5, porque el anexo 5 es para liquidar la compañía. Existe un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que tiene 11 páginas del 2020 que elaboró Leonardo Barón, que va a ser para ustedes el principal insumo para estudiar la hipótesis de negocio en marcha, porque van a darse cuenta que yo puedo ir un poco más allá en ese análisis y no quedarme solo con unos indicadores que son unos indicadores financieros. Por ejemplo, el caso concreto de la compañía que les hablaba de la aseguradora, que le van a hacer efectiva la póliza. Si yo miro los indicadores de esa compañía, cumple con los indicadores. Pero si yo voy a mirar aspectos legales de la compañía, esa compañía va a desaparecer, porque si le hacen efectiva la póliza, más allá de que cumpla con los indicadores, esa compañía el otro año no va a poder operar porque nadie le va a dar un contrato, porque nadie le va a dar una póliza. Entonces, ese concepto les va a ampliar el conocimiento, les va a ampliar la sed de seguir aplicando esto, porque está muy bien elaborado. Esa hipótesis de negocio en marcha tiene una nota en los estados financieros. En la nota de los estados financieros hay una parte en la que se dice los estados financieros han sido elaborados con
cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha o no cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha. En la certificación a los estados financieros, yo sugiero por una conversación o por una discusión que he tenido con la superintendencia de sociedades, en las que me inadmiten. Este es un proceso de reorganización. Este es un proceso de reorganización de una sociedad y las super sociedades me inadmite. Este es el acta de inadmisión que estuvimos básicamente esta semana, yo casi que no dormí fue por esto, resolviendo esto, en la que me inadmiten la reorganización porque, vengan, me están diciendo esto, mira, el certificado de contabilidad regular de la sociedad debe acreditar a qué grupo NIF pertenece y además que cumple con lo establecido en la 1314, ustedes recordarán la 1314 del 2009 y especialmente el decreto 2420 respecto de sociedades que cumplen con la hipótesis de negocio en marcha. Este decreto simplemente lo menciona y es desarrollado por las normas que les acabo de mencionar, particularmente el anexo 5. Entonces, esto es tan importante que incluso en la certificación, considero yo, de los estados financieros que hace el contador y el representante legal, debe mencionarse el cumplimiento o la medición de los indicadores de la hipótesis de negocio en marcha. Listo. Carlos, yo no sé si me quieres hacer alguna pregunta o si me quieres aportar algo o si alguien quiere hacer alguna pregunta con referente a lo que he dicho, pero creo que ha quedado claro que para mí el primer paso para efectos del cierre contable y fiscal es medir la hipótesis de negocio en marcha. Sí, Carlos, voy a hacerle algo para complementar y ya le respondemos dos preguntitas que hay acá para que no queden en el tintero, que no nos olvide responderlas. Obviamente, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho bien, fuerte y claro. Le voy a decir a complementar y a responder una preguntita que hay acá en el chat. Primero, pues, Carlos, estaba también de casos que le han pasado a él y es cierto lo que sucede. Y para nosotros no podemos manejar la parte política, ¿verdad? No vamos a hablar acá de tintes, sino de cosas políticas. Hay cosas que pueden, en este momento, que pueden afectar a sus empresas y quizás si vayan a desaparecer o se vayan del país o cambien la forma de trabajar. Yo les voy a contar un caso. Si ya hay una reforma tributaria que ayuda antes, pues el proyecto que ya se ve aceptar una de las plenarias, hay un estudio que muestra de que es más fácil importar mercancías que hacerla en Colombia. Sale más barato. Hay una empresa que trabaja acá en Medellín, me pasó a mí, que tiene una planta productiva, le produce la ropa a la empresa y la empresa pues, la que la vende. Le sale más barato que montar la planta productiva en Costa Rica. ¿Qué pasa entonces con esas empresas que trabajan solamente para esa empresa? O sea, que no le producen a ella. Tienen que medir eso. No tiene nada que ver con su parte financiera, o sí con la parte de clientela o una parte que le va a afectar. Entonces, no solamente es mirar nuestro patrimonio. Sí, no es mirar un indicador, no es mirar un indicador. Eso, hay que buscar en el universo de la empresa. Y Claro. hay cosas que, yo siempre digo esto, hasta mi estudiante digo una cosa, nosotros no somos Betty la Fea, nosotros no podemos estar en un cuarto oscuro. Tenemos que estar en toda la empresa, conocer todo, chismosear, Claro. tomarse el tinto, dando la vuelta por todo el departamento para saber para dónde va. Porque a Es veces más, Carlos, te interrumpo para ponerla al revés. Imagínate una compañía que no cumpla con ningún indicador. Si tú vas a hacer cierre 31 de diciembre y no cumple con ninguno de los 3 indicadores que sugiere el 1378. Pero tú acabas de firmar, el 15 de diciembre, acabas de firmar un contrato, del mejor contrato de toda la historia de la compañía, que comienza a operar el 1 de enero del 2023. No está cumpliendo ningún indicador, pero la compañía va a operar y va a tener su mejor historia en el 2023. Entonces hay un criterio subjetivo del que les hablaba ahorita, que permite que usted diga, ok, no cumplo con los indicadores, pero la hipótesis de negocio en marcha se mantiene porque es que no hay intención de liquidar la sociedad, porque incluso va a tener mayor ingreso el otro año. Entonces, claro, como lo dice Carlos, esto es, pues, no se puede mirar, no me puedo quedar, y creo que le insistía en eso ahorita, en un indicador. No, eso es carpintería. Sí, eso lo hace solo el sistema. Tengo que mirar todo el panorama de la compañía y decir, bueno, en todo el panorama de la compañía, incluso un tema coloquial porque a lo mejor se entiende de mejor forma. Mira, tuve una compañía el año pasado de 2 ingenieros, un ingeniero y una arquitecta. Se divorciaron por un tema de infidelidad, un tema de otras cosas. ¿Qué ocurrió con la compañía? Desapareció la compañía. ¿Era rentable la compañía? Sí. ¿Tenía contrato de la compañía? Sí. Pero un elemento externo, totalmente externo a la compañía, hizo que la compañía se liquidara. Entonces, fíjate que cómo debemos tener una mirada mucho más amplia del panorama de la compañía
para acompañar a determinar este cumplimiento o incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Este es un No, tema que les confieso que a mí me apasiona, porque a mí me gusta mucho también adicionar el derecho tributario, el derecho comercial, y lo he venido estudiando bastante en el último tiempo, entre otras cosas, porque me ha tocado, porque tengo clientes que están en proceso de reorganización y desde la oficina digamos que los asesoramos en ese sentido. Y me gusta porque hay debates alrededor de esto. Por ejemplo, Leonardo, que mencionaba ahorita el concepto, es posible que tengamos algunas diferencias de criterio en cuanto al tema. También he leído bastante a Juan Esteban Sanín, que es un teso en tema de este derecho comercial también y derecho tributario, y muchas veces incluso también me ha alejado un poco de sus interpretaciones. Pero es por eso, porque creo que cuando uno le apasiona el tema, uno profundiza y estudia y va creando como su propio concepto. no, Carlos, yo dije que hablaba 1 hora, hermano, y he cumplido. He hablado 1 hora. ¿Alguien no, tiene alguna pregunta a la hipótesis de negocio en marcha? El material que estamos hablando acá se lo vamos a compartir a través del correo, no sé, más tarde o el lunes a primera hora, para mire, que yo para que lo tengan. le respondo a la niña que dice acá, Diana, dice, respecto a la circular de la que yo hablé, se hace el asiento contable para aumentar el capital, pero sí se debe registrar en Cámara de Comercio por medio del acta, o como es el procedimiento. Pero primero que todo, supongamos de que hay una cuenta o pagar accionistas o socios en el pasivo. Digamos que no tengamos ningún soporte. Estoy hablando de una realidad del 99% de las empresas. No tiene ningún soporte de la parte que entró ahí de cuenta de los socios. Nada más tiene el recibo de caja. Vea que Carlos tiene aire acondicionado, porque con ese uso y con ese calor tiene aire acondicionado ahí. No, Carlos preguntaba eso. pero está haciendo frío. Entonces, resulta, usted no va a meter la cuenta en el capital social. Usted crea una cuenta en el patrimonio, en el que va a meter la parte que ellos se van a comprometer a que va a ser para el patrimonio. O sea, un instrumento de patrimonio, no un instrumento financiero. O sea, si le queda como un paso el instrumento financiero, si le queda como patrimonio, instrumento de patrimonio. Entonces, hacen una carta. La plata que aportó Carlos Guerra, que le debemos a él como socio de la empresa, esa plata él se comprometió a dejarla en el capital de la empresa. Usted no puede colocar la cuenta en capital porque no ha hecho realmente emisión de acciones ni ha hecho nada de eso en Cámara de Comercio. Una cuenta de patrimonio la mete ahí. A la final, suma toda la cuenta, digamos, de patrimonio, la 3 que llaman ustedes, y le va a dar, pues, positiva o no le va a dar, pues, la pérdida ahí para que le dé la parte de disolución. Así de simple, es muy simple entender con respecto al asiento. Yo no hablo nunca de plan de cuentas, hablo son de transacciones y de cuenta, entonces no sé si me entendió una pregunta ahí. La otra pregunta, ¿sí? No, dale. Que ahorita que mencionas eso, estoy preparando una charla que voy a dar la otra semana de contabilidad electrónica. Y el gran problema de la contabilidad electrónica, ¿sabes cuál va a ser el día que llegue? El plan de cuentas. Porque si no tenemos un plan de cuenta unificado, no vamos a poder tener contabilidad electrónica. No, y pues si quieren, o sea que yo estoy muy alejado de eso porque me parece que es para mí, en cierta medida, es una defensa contra las normas internacionales, pero bueno, vamos a ver cómo lo van a arreglar. La factura de venta que tiene, Te voy a invitar para que lo veas. una factura que tiene con descuento financiero, ¿cómo lo van a contabilizar? Como dice la norma internacional o como dice la DIAN que lo contabilicemos. Y mismo problema de siempre, como dice. Aquí, Natalie Jennifer dice, profe, ¿usted tiene un modelo de este informe? No sé si le están preguntando, profe, a usted, Pero ¿y Carlos. dónde tú ves las preguntas? ¿Dónde tú ves las preguntas? Está en el chat, está en el chat. Está en el chat. Ah, ok. Profe, usted Sofía tiene un Fonseca. informe, Natalie, pero no sé, Natalie, ¿a qué informe te refieres, no? Si al dictamen, al que hace la administración, el que hace la administración tiene que estar dentro de los estados financieros de cada mes, ¿no? Es decir, tiene que haber una nota ahí dentro de los estados financieros que diga, mira, aquí medimos la hipótesis de negocio en marcha. Pero creo que, Carlos, nosotros vamos a repartir, digamos, lo que son un modelo de dictamen, un modelo Sí. de contable Si al quieres, final. regálame 5 minutos de tu tiempo, porque igual para Eh, presentarles aquí esto es lo que tenemos nosotros. Vamos a aprovechar que están acá, no, vamos a aprovechar que están acá para vender. Entonces, fíjense que Carlos y mi persona hemos diseñado un taller de cierre, que no es un taller de cierre, es una maratón de cierre, antes que Carlos comience a hablar acá, que es que es esto que está aquí. Esto que hicimos, que diseñamos, creo que es una locura, que es que normalmente, ¿qué ocurre? Normalmente ocurre que hacemos un taller de cierre, pero no hacemos un taller de cierre. Sí, hacemos un taller de cierre en el que dan unas indicaciones, pero al final no es un acompañamiento durante el cierre. Y nosotros hemos diseñado una maratón de cierre. ¿Y por qué es una maratón de cierre? Porque vamos a estar juntos durante todo el proceso de cierre. El proceso de cierre termina o inicia en noviembre, pues según como nosotros lo entendemos, y debe terminar por allá en marzo con la presentación de
con la elaboración de la declaración de renta o de la declaración anual de régimen simple de tributación. Y así elaboramos, diseñamos este taller. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a estar, Carlos y mi persona, en 5 etapas, que son 5 meses, 32 horas tienen esos 5 meses de clase en vivo. Serían 8 sesiones en vivo durante esos 5 meses, y hay 10 entregables, hay evaluaciones, hay grupo de WhatsApp, hay certificado de existencia y otras cosas. Pero fíjate que dentro de la primera etapa, que sería la etapa del mes de noviembre, haríamos unas actividades preparatorias importantísimas. Y mira dentro de esas cuáles están. La evaluación de la hipótesis de negocio en marcha. ¿Sí? Eso para mí es fundamental. Está, como vamos a auditar los estados los saldos contables y fiscales, lo que ustedes vayan teniendo ya en anexos de balance con corte a octubre, porque ahí es donde se van a comenzar a hacer, pues digamos, a mirar qué errores pueden haber, qué reclasificaciones son necesarias, qué imputaciones son incorrectas, qué saldo de periodos anteriores viene incorrecto, todo eso. Revisión de políticas contables con Carlos Mario, y es, bueno, listo, mira, ¿cómo están tus políticas contables hoy y qué cambios necesitan hacerse a esas mismas? Y luego mirar el impacto de esos cambios. Y la igualación de la hipótesis de negocio en marcha, que sería conmigo. Esta sería la primera etapa. Tendríamos una segunda etapa que, una segunda etapa que es fundamental, que es en diciembre. Y esta segunda etapa es una etapa no de dar clase, sino de resolver inquietudes. ¿Por qué? Porque obviamente de aquí quedan unas tareas, ¿no? De que usted revise su política contable, de que mida la hipótesis de negocio en marcha, que haga la auditoría de saldos. Y aquí en esta segunda etapa es una sesión en vivo de 4 horas en la que usted va a decir, mira, yo en mi compañía me di la hipótesis así, tengo estas dudas, yo creo que debo modificar esta política contable por esto, o yo encontré este saldo, ¿qué tratamiento le puedo dar? Y como esto es en diciembre, pues usted ya terminaría diciembre con sus saldos contables, con su política contable y con su medición de la hipótesis de negocio en marcha, al menos con un indicador, porque realmente los indicadores que utilizaríamos serían los de cierre. Tendríamos una tercera etapa que es en enero. ¿En enero? Sí, 2 sábados en enero, en las que vamos a hacer con Carlos mediciones posteriores, conmigo medir el impuesto corriente, es decir, determinar con la norma fiscal el impuesto de renta o del régimen simple de tributación que tengo que dejar en el cierre, y con Carlos medir con Carlos y conmigo, porque va a ser un versus, si Carlos con norma contable, yo con norma fiscal, de cómo llegamos a este impuesto diferido. Y hay un ejercicio, pues, yo creo que el que no aprenda impuesto diferido en este taller no va a aprender impuesto diferido nunca, porque lo hemos elaborado. Yo no me atrevo a decir que para dummies, pero lo hemos elaborado muy didácticamente, es decir, es un paso a paso de los criterios, de los elementos, de lo que tienen que tener en cuenta. Una cuarta etapa que vamos a tener también, por ejemplo, aspectos legales conmigo de las juntas o asambleas de accionistas. ¿Qué aspectos legales tiene que tener el contador dentro de su proceso de cierre para este proceso? Elaborar estado financiero de cierre, que es el juego completo con Carlos Mario, análisis financiero, que es el juego completo con Carlos Mario, y toda esta parte que está aquí conmigo, que es certificar, dictaminar, cómo se hace el cierre dentro del régimen simple de tributación y cómo se hace ese proyecto de distribución de utilidades o determinación de qué parte es grabada, qué parte no grabada. Y esto tiene una importancia absoluta este año por todo el tema del cambio que va a tener dividendos. Y ahí pues miraremos qué estrategia pueden utilizar también de cara a sus socios. Pero yo sé, estoy casi seguro que el 80% de las personas que están acá nunca, para efecto de cierre, han hecho el proyecto de distribución que se lleva al máximo órgano social en esa asamblea para que se apruebe. Y tenemos una etapa final, que es la elaboración de la declaración de renta o del régimen simple de tributación con la conciliación fiscal. Y en esta conciliación fiscal nuevamente voy a estar con Carlos Mario mirando por qué este saldo contable, por qué este saldo fiscal, que ya traemos de todo el proceso que comenzamos en el mes de noviembre. Vamos a estar Carlos y yo, ya dije cuál es la metodología, ya cuáles son, estos son los 10 entregables, ¿no? Listado de chequeo de cierre, modelo de políticas contables y revisión, y listado de revisión, formato automatizado para revisar la hipótesis de negocio en marcha, formato de Excel para la determinación del impuesto diferido, papeles de trabajo, todo esto que está aquí para no ponerme a leer todo eso, pero estos son los 10 entregables que usted necesita para un proceso de cierre exitoso. ¿Cómo se paga esto? ¿Cómo se inscribe en esto? Nosotros tenemos 2 opciones que no son para ustedes. ¿Por qué? Porque esta opción 1 tiene un valor creo que de 600,000 pesos y esta opción 2 tiene un valor de 500,000 pesos. Esta opción 1 se paga en cuotas mensuales de 150,000 y esta opción 2 se paga en 2 cuotas de 250,000. Pero para ustedes, y esto lo digo en serio que es para ustedes, aquí se inscribieron creo que 200 personas. Para las 200 personas que están inscritas acá, tenemos una tercera modalidad que no está publicada ya, y es esta. Y es que para usted no va a costar ni 500 ni 600, sino que para usted va a costar 450, pero va a costar 450 con la opción de pagar con la modalidad del 600. ¿Cuál es?
no cuotas de 150.000 pesos, sino cuotas de 100.000 pesos. Usted reserva su cupo con 100.000 antes del mes de noviembre. Usted en noviembre hace otro pago de 100.000, usted en diciembre otro pago de 150 y usted en enero hace un pago de 100.000 pesos. Es decir, que va a tener un menor valor de 450.000 pesos a diferencia de 600 y la opción de pago de grupo 1, de opción 1. Va a tener esta opción de pago que son pagos mensuales, pero va a tener un menor valor. Entonces, esa era la información que le queríamos compartir para todas las personas que puedan estar interesados en esto. Solamente falta En el enlace, Carlos, ¿cómo me ves ahí de vendedor? ¿Bien o qué? que no te falta que le hagamos la exógena, pues ahí sí cae muy complicado. Ah, no, pues no, imagínense. Ahí les acabo de compartir, esa es Paulita la que dijo, ¿no? Sí, porque tiene que, Ahí les acabo de compartir el enlace para las personas que se quieran inscribir con esta modalidad, ¿sí? Con esa modalidad. Claro, Andrea, entonces tienes que hacer 3 pagos, ¿no? Y por favor, Andrea Liliana, en los 3 pagos que hagas, que pues coloquen el correo de cada una de las personas que se están inscribiendo para que realicen el proceso de inscripción con éxito. Ahí les comparto el enlace para ustedes, ¿no? Por favor, no lo compartan con nadie más porque el resto de las personas solamente van a tener opción 1 u opción 2. Y les confieso que ya tenemos creo que 180 personas inscritas. Y nosotros habíamos dicho que únicamente íbamos a hacerlo para 100, pero vamos a llegar hasta las 300. ¿Por qué? Me parece que entre más gente haya, esa actividad de retroalimentación de que yo voy a cambiar esta política, de que yo voy a hacer este ajuste, de que mira que yo lo estoy midiendo así, va a ser mucho más enriquecedora. las preguntas van a ser más y entre Más más preguntas. enriquecedora, totalmente. Entonces, bueno, ahí queda. Entonces, Carlos, ya yo terminé de vender. Yo vine aquí a vender. Yo soy el vendedor de nosotros. Mentira, mentira, mentira. Ya que yo Vamos a soy hablar con Carlos. Vamos a hablar con Carlos durante todo el mes de octubre, Ingrid. Durante todo el mes de octubre. eh, ¿Qué incluye? Preguntan por acá. Te lo voy a compartir para quien me pregunta por acá que sí, ¿qué incluye? Te lo voy a compartir ahí en el enlace como para que lo tengan ahí. Entonces, listo. En esta segunda parte, vamos a hablar con Carlos de esas mediciones, Bueno, realmente, Carlos, no sé de qué es lo que nos quieres hablar. yo no he muchas cosas. Voy a hablar de muchas bobadas, de cómo comercio. Voy a hablar de todo. Voy a hablar del checklist, voy a hablar Perfecto. de Dale. una cuenta y voy a hablar digamos, de la política contable para que les quede claro. Tomen Pero nota, por favor. Tomen nota que eso es importantísimo. no me gusta dejar aquí la gente como en vilo con las preguntas. Acá dicen que si esta grabación se va a entregar, esta grabación, no sé, Carlos, porque usted es el que hace toda la logística. Entonces, esta La grabación que grabación, esta grabación la va a entregar. pues sí, se la mandamos se los copiamos con el enlace de los elementos que le vamos a entregar. Se las mandamos el lunes. Eso. Sí, lo que miramos hoy acá se va a entregar al menos algunas cositas digamos, lo que el concepto técnico que tiene Carlos de la contaduría pública, el link de esto se le va a mandar, claro, pero no digan que ya, porque ya sigas a descansar el fin de semana. Paula, sí, yo hago todo coquito, como dicen, eso pues creo que me entienden. Listo, era eso que hice aquí la pregunta, no había más preguntas por eso. Sí, no, y Alejandra aquí hizo un comentario por acá que dice: Alejandra, saludo Alejandra. Ya yo pagué la opción 2, entonces sí, ya Alejandra, qué pena, pues. Ahí sí, perdóname la vida, pero nada que hacer. Ah, bueno. Listo, entonces vamos a conversar acá. Si necesitan ir al baño, me dicen pues para darles los 5 minutos. O si quieres, vamos a darle los 5 minutos, no. Bueno, hágale Y pues. para que estiren ahí, para que busquen café y todo eso igual. Bueno, entonces yo me quito la cama un momentico, no, voy a ir al baño un momentico que he tomado como 3 tintos y como 4 vasos de agua. Bueno, ya Bueno, estamos en 5 minutos de break y volvemos enseguida. Igual, si nos tenemos que extender hasta las 10:15, no hay ningún problema con eso. sí, hágale pues. Dame un segundo. Listo. Estamos oficialmente en break. 5 minutos.
Pero ya regresaste. Viviana, yo voy para la opción, no, me interesa la opción que acaba de publicar. Viviana, el enlace para la opción de ustedes es este que te acabo de compartir, a menos que te interese alguno de los otros. Ahí te lo comparto. Carlos, ¿sabes? Te mostré la foto ahorita. Te mandé una foto ahorita. A mí. Te mandé una foto. Tengo los parciales en el piso. Lo que te mostré son los Ah, exámenes. sí, sí, sí. Yo te iba a decir que... Tenía plazo hasta anoche a las 12 de la noche para mandar las notas y las mandé a las 12:05. Yo no sé si saben el sistema de esa universidad aceptó o no aceptó. No, no, yo sí me cumplo para eso porque nosotros nos miden para continuidad de contratos, como yo hay por honorarios, yo no hay vinculado, nos miden los tiempos, Okay. pero los portales a veces son más malos, hermano. No, ya porque tuve que hacer, hice un examen totalmente nacional a 2 grupos, suman 48 personas, ganaron 3 personas. Yo creo que un post con respecto a eso, no queda así ahí, porque, y cuando lo resolvimos, eso estaba tan fácil, entonces no es culpa de uno, entonces uno no sabe qué hacer ahí, pero bueno, hubo que hacer un plan de mejora, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, sí, sí, Pero sí. a mí como me aterra, a mí no me gusta hacer examen ni calificar, quita mucho tiempo, eso no está para otras cosas. Así es. Uno Entonces, debería pagarle solo por ir, enseñar y ya, listo, chao, el resto que lo haga otro, ¿no? sí, sí, es que yo siempre... Juliana siempre Juliana Herrera pregunta por acá en el mensaje privado, hola, ¿el enlace sirve para pagar antes de que se acabe el mes? ¿O solo hoy? No, durante todo el mes de octubre. Sí, para ustedes durante todo el mes de octubre, julio también. Sí, durante todo el mes de octubre. Es decir, ustedes tienen su cupo, están preinscritos. A ustedes lo único que le hace falta es pagar. Ustedes tienen su cupo ahí en el taller por estar acá. A ustedes lo único que le hace falta es que legalicen su proceso de inscripción, pero no se preocupen por quedarse sin cupo. Ya ustedes tienen su cupo ahí. Ya tienen todo el mes de octubre para que hagan el primer pago. Es decir, tómense su tiempo, todo lo que quieran tomarse, lo que igual van a estar con nosotros acá. Carlos también fía y hace todo eso. Pero no es por hablar nada, es decir, no es no es por venderles, la gente que está acá sabe que yo soy malo vendiendo, es porque elaboramos un muy buen taller, de verdad que elaboramos un muy buen taller porque vamos a hacer realmente todo el proceso de cierre, desde las actividades preparatorias a que usted que presente la declaración de renta. Sí, para quien quiera, porque me están preguntando al privado, sí, me están preguntando al privado, me están haciendo preguntas al privado, mándenlo ya todos a la reunión. ojo con eso, que las partes pues de salir con el profesor. No, me está preguntando que si se hace factura. Sí, mira, si usted solicita la factura, aquí, mira, escuela@impuestosconbotas.com. Y listo, ahí le piden unos datos de facturación y ya, y ahí le generan la factura y les mandan la factura. Aquí ya me mandaron unos pagos por acá. Ahora te envío. Pues yo no te quería decir nada, a ver si me gastaba esa plata este fin de semana. Entiendo. Ay, tranquilo que yo no peleo. Bueno, cuando quieran, seguimos. Sí, no, ya yo estaba tomando, estoy intentando dejar el café por 25ª vez en mi vida.
Y que para ganar por 1.000.000, no jodas, hombre. Bebidas azucaradas. No olvides eso con Petro. Bebidas azucaradas. No puede tomar. Entonces yo puedo compartir, ¿cierto? Luz Helena dice que si cuándo son las... Miércoles, y las notas no se subieron. A ver, espérate un momentico aquí. O sea que, ahora tú, Andrés, mierda, Andrés, que no se subieron las notas, mírate esa vaina. Me despedirán de esa vaina. Mierda, que falla. Aquí dice Lucilena, ¿estás hablando por otro chat o qué, Carlos? No, es que me están escribiendo al privado. Andrés, escríbeme ahí, porfa. Escríbeme ahí a WhatsApp. Ahí te lo copié para verificar esa vaina, ¿vale? Aquí dice que Lucilena que cuando van las fechas de los encuentros, están ahí en el cierto, en la página, están en los... Sí, están aquí. A ver, les digo. Ah, lo cerré. Son en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Son 5. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Son los 5 meses. Y todos son sábados, ¿no? Todos son sábados en la mañana, que es como más fácil por horario de trabajo y todo. Les voy a decir aquí rápidamente. Se los voy a copiar al chat para realmente no robarle el tiempo a Carlos. Se los voy a copiar al chat. Espérate, yo digo una cosa. Carlos, Juliana, el del 15 la próxima semana, qué pena que va a hablar lo que no tiene que ver con esto, Carlos, con lo de crédito contable. No, tranquilo. Yo había publicado un post con respecto al Halloween, entonces yo hacía una cosa de Halloween para unos niños de una vereda y había publicado un taller gratuito la otra semana con un aporte voluntario para ayudar a los niños. Te pregunto algo, porque tú recuerdas que yo todos los años hago una actividad social. O sea, en esa vereda hay muchos niños, o sea, hay una familia que esté muy en condiciones muy mal. No te sé decir porque los que estaban acá, que vivían junto precisamente a mi casa, se fueron para Chile, unos venezolanos que eran muy mal. Tengo que averiguar bien. Ya porque como yo una parte muy complicada para que el niño vaya a pedir dulces, le quería hacer ese regalo a él. Pero lo publiqué hace 10 días y nada más Juliana se inscribió. Entonces, de no voy a publicar más. Porque la gente siempre espera hasta el límite, la gente siempre espera hasta el último día para hacerlo. Si esta semana publico una decir otra gente, listo, hago la charla dentro de 8 días con respecto a eso y el que quiera aportar para a los niños, bien, no, yo tampoco me pongo como a perseguir a la gente para que me ayude, no, si el que quiera ayudar, ayuda de corazón. No dale, me avisa y yo te ayudo ahí con eso también. Entonces, es eso. Caterine, las clases, todos los talleres nuestros quedan grabados y todas las grabaciones se comparten, hacen parte de un portal de memorias. Tenemos una página que es el portal de memorias, está cada una de las sesiones con los descargables de cada una de las sesiones. Y en esa página pueden entrar ilimitadamente y revisar todas las veces que quieran la temática, repetirla y demás, y descargar también de manera ilimitada todo el material de las charlas. Ya ves que aquí tú tienes fans, ya ves. Soy fans, ya viste. Yo tengo una fan por las canas. Voy a bloquear a Juliana y nunca entrará a mis talleres. Que hay que mi correo electrónico, perdón, que yo es el WhatsApp, el Instagram mío, que ahí está, ahí publico todo. Yo es Carlos Tapio, ¿cómo es? No, parezco yo, no recuerdo. Bueno, no sé. ¿Están viendo ahí el Excel? Sí, señor. Entonces, así más o menos lo que nosotros vamos a hacer. Eso es como un checklist de las cuentas, de algunas cuentas que se van a editar, muchachos. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar efectivo equivalentes. Cuando la tengamos auditada, se lo voy a poner acá en rojito. Listo. Entonces, de esta cuenta de efectivo equivalentes, vamos a mirar la política contable, la política de Excel. Vamos a mirar si hay que renovarla o renovarla. Entonces, yo les voy a compartir acá un borrador de política contable. Pero entonces antes de eso, pues yo, también el Word ahí, ven el Word. Sí, claro. Por eso es un formato que yo me manejo para las políticas contables. Obviamente yo también creo que muchos de ustedes no tienen esto montado. Pero otros sí, son muchos. Entonces cuando decimos que hay que revisarla, recuerden siempre lo siguiente. Tenemos la norma contable ya montada bajo NIF, tenemos las políticas contables montadas bajo NIF. Las políticas contables no se pueden cambiar porque sí. Hoy se deben de chequear cada año por dos cosas. Una, porque puede que la norma vaya a cambiar o haya cambiado. Y dos, porque tomando una medición diferente a la que estamos manejando hasta ahora,
los estados financieros se van a presentar mejor. Eso es lo que dice la política contable. Usted no tiene por qué cambiarlas porque le dio la gana, sino porque va a demostrar de que la información financiera va a mejorar su presentación o porque una norma cambió y hay que modificarlas. Entonces, con este manual de políticas contables, yo, Calamero Tapias, siempre en la parte de arriba colocó un código, una versión y una fecha. Entonces, cuando uno creó las primeritas, creo por ahí en 2016 o 2015, no sé, cuando ustedes montaban las NIF, puede tener un código o una fecha en que se hicieron. Entonces, si cada año se van a revisar, no todas cambian, puede que ninguna cambie, puede que cambie una o dos, pues ya que le colocaría versión 2, versión 3, para irla modificando. No sé si me hice entender ahí. Eso es lo primero que yo, por eso me coloco esta parte en las políticas contables. No sé, espero haya sido claro con esa parte. Las políticas con el efectivo equivalente al efectivo, entonces vamos entonces a la definición. ¿Qué es eso? ¿Qué es efectivo? Ya todos saben, pues creo que todos saben que efectivo es lo que tenemos en la caja y en los bancos. Pero equivalentes al efectivo son unas cuentas que son muy parecidas al efectivo porque se realizan rápido. Es decir, son casi que plata a la vista. La norma dice más o menos lo siguiente. Usted tiene una cuenta en un fondo de inversión, una fiducuenta o tiene un CDT a menos de 90 días, es decir, rápidamente se convierte en efectivo, usted se lo puede manejar como equivalente del efectivo. Entonces, si tenemos la cuenta de caja y de bancos como efectivo, podemos tener también tranquilamente un CDT de menos de 90 días o una fiducuenta o un efectivo restringido como equivalente al efectivo. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, me van diciendo porque no, para que no avanzar. ¿Listo? Listo. Empezamos ahí. Resulta que los efectivos equivalentes o cualquier tipo de política contable, cualquier cosa, es muy parecido a un copia y pegue de la norma en la parte de los pasos, pero ya en la parte profunda es dependiendo de cada empresa. Entonces acá cuando hablamos con la que usted ven acá, objetivo, alcance, todo eso, eso está realmente en la norma. El efectivo equivalente hace parte de los instrumentos financieros. ¿Qué es un instrumento financiero? Les voy a decir así pasteleadito por encimita. Un instrumento financiero es la plata que tengo ya o el derecho a tener plata en un futuro. Y entonces, cuando hablamos de plata en un futuro, hablamos de una cuenta por cobrar. O una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Ese instrumento financiero, si para una parte es un activo financiero y para la otra parte es pasivo financiero o instrumento de patrimonio. Y ya con lo que dije ahí, lo enredé del todo. Una razón más para hacer el seminario. ¿Cómo viste ahí, Carlos? Súper. Entonces, Entonces, estos tipos venden el taller enredando a la gente. No, vamos a confundir y luego tenemos el taller. No, fue claro lo que dijiste, fue claro. Lo que pasa es que el instrumento financiero es un tema complejo, pero ahí hace parte de lo de efectivos equivalentes. Entonces vamos a mirar, vamos a clasificar la caja y los bancos, por ejemplo, y lo que dije, si tenemos de 90 días o cuentas de infinitas cuentas. ¿No? Acá en la política vamos a colocar es el alcance. Entonces, la introducción es una definición de qué es lo que acabé de decir. Son liquidez inmediata o cerquita, todo eso. Pues eso depende mucho del tipo de empresa y maneja pues las cuentas que acabo de decir. El objetivo, eso sale de la norma. Cómo se reconoce, cómo se mide y cómo se presentan. Recuerden que la norma internacional o la NIF dice, habla de sus cuatro cositas. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Eso es, digamos, el quid del asunto de la norma internacional. El alcance es lo que alcanza. Aquí vamos a alcanzar es la cuenta de la caja, la cuenta de banco. Acá dice inversiones a corto plazo que cumplen esas condiciones. Entonces acá empezamos pues con todo normal. Eso es toda la carreta de efectivos equivalentes, pero les voy a decir lo siguiente. La medición posterior es la que uno hace a cierre de periodo. En este caso para el cierre, para presentar estados financieros. La medición posterior tiene que estar regulada por la norma, pero ustedes también tienen que decir cómo lo van a hacer. Entonces acá es donde yo les digo a ustedes. Voy a abrir otro Excel. Vamos a ver si me deja compartirlo acá. Acá, efectivo equivalentes. Acá. Entonces acá, estamos en Excel ahí, muchachos. ¿Están viendo? Con naranjadito y colorcitos. Sí, ahí sale claro. Listo. Entonces acá dice, por ejemplo,
la autoridad contable, un resumen, el reconocimiento, que así más o menos será lo que vamos a entregar, pues, a final del seminario. Entonces, ¿qué decimos? Que sean a corto plazo, que tengan liquidez, a menos de 3 meses, etc. Entonces, aquí tenemos la cuenta, por ejemplo, caja y bancos. La caja, obviamente, cuando vamos a hacer el cierre, tiene que estar arqueada. Si son varias cajas, hay que hacer el arqueo, que la caja debe coincidir con lo que realmente está en el fondo. Pero acá se le debe agregar algo que muchas empresas no hacen, no sé por qué. Es el manejo de la caja. Es decir, en la caja que llevamos, ¿qué hacemos con la caja? ¿Cuál es el fondo de caja? ¿Qué pagos hacen con la caja? ¿Quién es el responsable de la caja? ¿Cómo se hace el arqueo? ¿Sí? Tiene eso montado en sus contabilidades. Es lo que hay que hacer. Entonces, ¿quién hace el arqueo? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es, hasta qué pagos se hacen? ¿Qué soportes están ahí? Por ejemplo, hay Carlos donde puede complementar los pagos con tirilla post o una responsable de IVA de 20.000 pesos, de 30.000 pesos, se pueden llevar a la caja y son reducidas de renta. Entonces, Carlos de venta iba a decir, no, tiene que ser documento equivalente electrónico. O sí, se puede por la cuantía. ¿Sí? Entonces, la caja. Los bancos. Los bancos tienen que estar completamente conciliados también. Pero los bancos tienen un manejo que siempre ha existido, pero quizás no lo conocemos. Primero, en los bancos quedan consignaciones por identificar, cheques pendientes de cobro, ¿sí? Remesas en tránsito, esas cuentas conciliatorias. Entonces, la misma norma dice, si tiene cheque pendiente de cobro y los cheques ya los tiene su proveedor que usted les pagó, usted hizo el comprobante de egreso, o sea que su libro banco va a quedar diferente al extracto, usted puede manejar una cuenta puente en el pasivo o una cuenta puente en el activo, según como lo quiera estipular. Entonces, eso debería estar dicho en la política contable. Pero también dice, si los cheques pendientes de cobro no han sido entregados, es decir, usted no le entregó el cheque al proveedor, usted debe reversar el asiento. Porque como no lo entregó, usted no ha pagado nada. Si usted lo entregó, ya es problema del proveedor porque no lo ha consignado. Entonces aquí miramos, ¿y qué hacemos con los cheques aprovechados? Carlos, usted me va a ayudar acá. Un cheque aprovechado y usted me van a disculpar mi lenguaje, es un pajazo mental. Es decir, estamos diciéndole al cliente que tiene, al proveedor que tiene la pata asegurada que la vamos a pagar. Por eso no es así. Eso cuando hace efectivo, cuando le llegue la fecha de que vaya a consígnelo. Pero a hoy esa plata todavía se debe. ¿No, Carlos? Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Y fíjate que justo estaba aquí anotando para que no olvidara preguntarte eso. Porque en el proceso de cierre, digamos, ejecución de cierre, una de las cosas más importantes es el arqueo de caja. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted recibió un cheque de un cliente? Y el cheque usted, que poco se ve hoy, pero puede ocurrir. Y el cheque usted lo tiene en la caja de la recepcionista o en la caja menor de la recepcionista. Ahí está el cheque físicamente. ¿Usted dejaría para efectos de cierre la cuenta por cobrar viva o usted para efectos de cierre dejaría la cuenta por cobrar muerta porque le entregaron el cheque? No sé, Carlos, ¿tú qué opinas ahí? No, si el cheque nunca se le entregó al tercero, o sea, al beneficiario del cheque, no se puede darle como muerte la ¿Y obligación. qué pasa si entregaste el cheque? ¿Y qué pasa si entregaste el cheque y él no ha cambiado el cheque? Si el cheque está al día, es decir, para pagarlo, para cobrarlo ya, es culpa del que lo tiene en la mano. Ajá. Ya su responsabilidad cesó, ya lo entregó a él. Él debería haberlo consignado. Ah, que era 31 de diciembre a las 5 y no había bancos. Que mucha gente también hace eso para que se vaya todo el fin de semana y todo el puente y que ya que efectiva, pues ya usted cumplió con su obligación. Incluso, si vamos a hablar de contabilidad, la persona que recibió el cheque debería haber hecho el comprobante de ingreso, cancelando la obligación también él. Y le va a quedar como una consignación pendiente o algo así en la parte de conciliatoria de él. Aquí podríamos discutir más porque, fíjate que yo no estoy tan de acuerdo del todo. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el saldo con el que yo termino en bancos a 31 de diciembre? Ah, obviamente, es una partida conciliatoria. Pues que es la norma. Ah, ok. Usted no puede darle muerte a la deuda porque realmente el banco tampoco entró. Pero usted sí puede, si lo tiene el cliente en el bolsillo del proveedor, usted sí puede hacer una cuenta conciliatoria. Ok. Reclasificas la cuenta, no matas la 13, sino que dejas otra cuenta como, no sé, cheque, no sé,
pendiente de cobro, tiene que pendiente de cobro, que es lo más normal. Correcto, llega a la 13. Y tu cuenta de banco concilia, porque entre otras cosas, para efectos fiscales, artículo, no sé, 270 y algo del Estatuto Tributario, el saldo fiscal es el saldo en libros, el saldo contable, es el saldo en extractos, dice la norma 270. Para efectos fiscales, los valores patrimoniales de las cuentas en banco será el del último día del periodo grabable, es decir, el del extracto. Sí, no Y está para claro. mí, contable y fiscalmente, eso tiene que tener el mismo valor, bueno, con las cuentas que tú estás diciendo. Utilizamos una cuenta puente para conciliar esas operaciones. Hombre, es que te voy a hacer otro ejemplo que es más claro. No sé quiénes de ustedes acá manejan empresas que reciben demasiados pagos y el cliente nunca te manda el soporte de la Claro, consignación y te claro, queda un montón de cuentas en el banco sin identificar. claro, Entonces, hay que llevar a una cuenta puente. ¿Quién día lo va a identificar eso? Pasan hasta años para claro. identificar. Y fíjate que esa actividad de identificar es importante porque el ejercicio de intentar identificar es un ejercicio de cierre que hay que hacer sí o sí. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que usted tenga en su cuenta por cobrar a Pedro y resulta que Pedro usted lo tiene en una partida por identificar en la conciliación bancaria. Y puede que usted venga y diga, por algo que Carlos nos va a enseñar, hay que deteriorar la cuenta por cobrar a Pedro. Y resulta que no hay que deteriorar la cuenta por cobrar a Pedro, porque es que Pedro ya pagó, solo que usted lo tiene en una partida conciliatoria por identificar. Entonces, ese ejercicio es una de las actividades preliminares de cierre, poner a alguien a que haga llamada para que pida soporte, para que concilien las cuentas por cobrar, porque yo podría estar cometiendo un error. Yo podría estar llevando al gasto un porcentaje de deterioro de cartera cuando la persona que estoy deteriorando ya pagó. Pero de todas maneras, creo que entre las tareas siempre, yo siempre me toca a los vendedores. Es decir, si usted es un vendedor que viene Total, hay que total. comisionar, hágame, usted me recupera la cartera. Supuesto, sí, hay que poner a alguien de cartera que concilie eso, por supuesto, eso no es una actividad del contador, así estamos de acuerdo. 268, gracias, Elena. Listo, entonces estamos ahí. De acuerdo. Entonces, eso es lo que hablo yo con respecto a caja y banco. O sea, eso hay que hacer eso. Las partes conciliatorias, aquí vamos a ver con ejemplos de cómo se podría hacer. Ahora, hablemos de un equivalente en efectivo. Tenemos un CDT a 90 días. Bueno, CDT, nosotros sabemos que a ustedes casi siempre les llega un extracto de cuánto es el rendimiento financiero de cada mes y ese rendimiento financiero pues lleva al ingreso contra mayor valor del CDT. Eso es lo que llaman otros costos amortizados. Ahí ya está listo. Eso se ajusta y llega al valor real que es. Entonces, no tiene, digamos, mucha ciencia, pero sí es identificarlo, porque vuelvo y le digo, si el CDT es a más de 90 días, usted debe colocar en obligas contables que esto es un instrumento financiero y no es un efectivo equivalente. O sea, es una inversión que se espera que esa plata se la den en 6 meses o en un año, o quizás reinvertirla. Y también tiene que mirar si el capital, si el interés del CDT, porque también se puede negociar así, se lo consignan a usted o se va contra el mismo instrumento. Es decir, si a usted a su cuenta bancaria le pasan el interés cada mes del CDT para que usted lo consuma, o si ese interés se lleva a mayor valor del CDT. Eso es en la parte de la negociación. Listo. Entonces, eso es más o menos, porque esta es, digamos, la parte más sencilla, que es la de efectivo equivalentes, pero ya hagamos esto con otra norma, hagámosla con propiedad planta de equipo, hagámosla con las cuentas por cobrar, pues con instrumentos financieros, que ahí sí es sí o sí de las empresas. Cada empresa sabe cómo va a activar sus cuentas por cobrar, a qué tiempo es para ellos. Es una cuenta por cobrar perdida. Y recordemos que en la parte fiscal seguimos con lo mismo de siempre, vencimiento de clientes de 0, 5, 10, 15% o del 33% a más de un año, que ya lo haremos con Carlos Guerra, y la diferencia que va a generar un impuesto diferido. Igual con los inventarios, con todo. Con cada rubro, como es con lo que acá, en este seglis, colocamos acá, perdón, miren, vamos a mirar cada política contable y cada cuenta auditada, si ya ha revisado o no ha revisado. ¿Listo? Eso es una de las partes pues, que haremos ahí con respecto a esto. Y lo otro es, los que no lo tienen o no lo han montado, pues la revisión de esto. Entonces, ¿cómo vamos a revisar una política contable? Yo les voy a colocar el siguiente ejemplo. Casi todo eso está enfocado en las pymes. ¿Por qué en las pymes? Porque aquí pregunta alguien por el chat. Porque realmente en las pymes tenemos el mercado. Es decir, si uno de ustedes trabaja en Grupo 1, lo felicito. Y si es contable Grupo 1, lo felicito. Casi todas las empresas de Grupo 1 están acaparadas por las 4 firmas grandes o esas firmas de contadores grandes. O si de pronto un grupo 2 pasa a Grupo 1, pues también. Pero en realidad, con un Grupo 2 pasa a Grupo 1,
entre comillas, sigue siendo pymes. Muy poquita cosa le va a variar. Entonces, mire, les dije al comienzo, una política contable solamente cambia porque o una parte de la norma la está obligando o se piensa mejorar la presentación de estados financieros. Somos una empresa pymes. Tenemos una propiedad, planta de equipo, de todo. Y en de todo tenemos edificios y tenemos terreno. Resulta que nosotros tenemos 2 locales. Y uno de los locales está la planta productiva de nosotros, en las oficinas de la planta productiva, y la otra está desocupada. La empresa decide, la administración decide, que esa bodega se va a arrendar a partir de 2023. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar cómo vamos a catalogar esa bodega como una propiedad de inversión y no como propiedad planta de equipo. Esa es una. Y eso cambia completamente todo. Porque la medición de propiedad de inversión, la idea es que ahí siempre sea valor razonable. Y la valor razonable, la diferencia va contra PIG. Y el PIG, ese ingreso o ese gasto, no es deducible de RP, no es aceptado fiscalmente. Otra. No tenemos nada de eso. O tenemos un edificio en el cual nosotros trabajamos y hacemos la parte productiva. El edificio se maneja el costo. Entonces, como se maneja el costo, todos sabemos que el costo es costo de adquisición menos depreciación, menos deterioro. Recordemos que el deterioro de los activos fijos es cuando su valor de realización, el valor en la calle, está por debajo de su costo. Y cuando pasa eso, se tiene que revisar ese deterioro por el lado y también tiene que mirar el valor en uso del activo. Entonces, eso había que colocar en la política contable. Debe estar ahí. Pero resulta que no. Resulta que el edificio, por cualquier política del municipio, que están haciendo vías nuevas, cualquier infraestructura, el edificio lo valorizaron. Lo teníamos en contabilidad en 500 millones, menos 100 de depreciación, estaba en 400 del costo. Y cuando miramos en la calle, por lo que pasó, hicieron lo que sea, ese edificio se valorizó, quedó en 1.000 millones. Esa diferencia entre 1.000 millones y 400 es demasiado alta como para no decirla. Deberíamos de buscar la forma de mejor cambiar la medición del costo al valor razonable. Y esa política contable mejora los estados financieros. ¿Cómo lo hace mejor mostrar un activo de 1.000 millones, que es cierto, a uno de 400 millones? Entonces, esas cosas son cambios que hay que analizar y se puede hacer. Ahora, la norma también dice, si hace esta medición me genera un costo y un esfuerzo desproporcionado, pues no lo haga. Pero también hay que mirar qué es eso, qué es costo y esfuerzo desproporcionado. No es si me dice entender con lo que es el cambio de la política contable. No sé, Carlos, si me entendiste, y los demás compañeros. Sí, claro, ha sido claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo estoy contestando aquí como preguntas privadas que me van haciendo. Cuando digo privadas me refiero profesionales, ¿no? Sí, claro, profesionales. Listo. Entonces, esa es, digamos, la parte de lo que vamos a hacer, pues, digamos, con las políticas contables. Carlos, mira, Natalie pregunta, ¿para renta ese cambio no afecta? ¿Cuál cambio? El del modelo del activo fijo. Sí. Tengan en cuenta, vean, cuando usted en renta en Colombia no tenemos el No, ya sé qué es lo que dice Natalie. Es que ella está preocupada por la renta por comparación patrimonial. Pero Natalie, lo que pasa es que el 21-1 del Estatuto Tributario dice que para efectos fiscales, no sé, parágrafo último, para efectos fiscales no se tendrán en cuenta las mediciones al valor razonable o al valor presente. Por eso, para efectos fiscales se va a seguir midiendo por el costo fiscal. costo. Lo que quiere decir que ese incremento contable no afecta fiscalmente, por eso no te genera comparación patrimonial. No, pues yo le digo, Carlos, lo siguiente a los compañeros colegas. La DIAN no tiene cómo todavía controlar. Pues, todavía no hay sanciones por no llevar contabilidad bajo NIF. Cuando la contabilidad no es bajo NIF, es contabilidad falsa. Y vos que estás en la parte comercial, sabes que la contabilidad falsa da hasta cierre de establecimiento de comercio. Por todo no han llegado hasta allá. La DIAN no puede controlar valores razonables, porque cada empresa es diferente. Total. Ni tampoco puede controlar deterioros, porque todos son diferentes. Entonces, la DIAN que dice siempre, todo el costo. Y de pronto, en algunos casos, como inventarios y cuentas por fuera, por ejemplo, da unas reglas. Es como en la depreciación. Ellos dan una regla, una tablita de depreciación. Pues esa no es la realidad de la financiera de la empresa. Entonces, por eso existe la actualización fiscal. Puede que hacerla. Y yo les aconsejo a todo el mundo, si no tienen módulo de activos fijos,
lleve usted un módulo en Excel de activos fijos con todo el historial, porque es el costo histórico, el fiscal. Le voy a colocar otro ejemplo. El edificio, cuando dijimos, vamos a cambiarlo por valor razonable, hay dos opciones: respetando la depreciación o eliminándola. Quiere decir que el edificio, así sea valor razonable, fiscalmente nunca se deja de depreciar hasta que quede en cero. Entonces hay que mantener el historial del edificio para ver qué mostramos a la DIAN en renta y qué es la verdad financiera de la empresa. Porque casi nunca, por no decir que nunca, la realidad financiera es igual a la realidad fiscal. Es que nunca, yo no sé por qué les da igual. Eso nunca puede ser igual, porque es completamente diferente. ¿Sí? Y es la importancia de todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a mirar acá. Entonces, y lo otro que complementa esto, que va a ser de las últimas charlas allá en el mes de febrero y marzo, es que esto que vamos a hacer acá nos va a llevar a unos estados financieros, que son los que presentan finalmente la asamblea y los que presentan la DIAN. Es decir, se presenta la asamblea al financiero y se presenta la DIAN al fiscal, que es la creación de renta. Sí, te voy a interrumpir un momentico por el comentario que hiciste de la depreciación, porque me quedó sonando algo. Porque ¿sabes por qué la mayoría de las pequeñas y medianas empresas igualan depreciación contable con la fiscal? Porque, pues, primero, para evitar algún impuesto diferido que se pueda generar ahí. Y segundo, para evitar la fatiga, como decía, como dice no, y segundo, porque como la norma fiscal, el cambio de la 18-19 del 2016 a la norma fiscal, a esa tabla de depreciación que puede estar en el 170 y algo, no recuerdo ahorita, 177 puede ser. Dice lo siguiente, dice, para efectos fiscales, la depreciación será la contable, siempre que no exceda los límites que están en esta tabla. Entonces, se iguala, de alguna forma se iguala la depreciación fiscal a la norma contable, pero la norma fiscal cuidándose de que no se excedan unos máximos en porcentajes que están ahí en el 100 algo del estatuto tributario. Entonces, esto es una cuenta muy importante, Carlos, que es la planeación, porque lo que vamos a hacer acá, porque si yo tengo digamos, una maquinaria a 20 años y me dice fiscal que es a 10, yo a 20 la puedo ver tranquilamente. Y la puedo dar también así para la parte fiscal, porque la depreciación va a ser un gasto menor, o sea, va a ser menos gasto para la DIAN, o sea, pagaremos más impuestos. Pero usted tiene planeado de que la dura 20 años, la empresa 20 años, porque pues, dentro de 10 años que supuestamente hubiese muerto ese activo para la parte fiscal, usted tiene que lo puede estar descontando. Si usted tiene saldos a favores. Claro. Sí, 137, para el comentario que hacía de la depreciación, es el 137 del estatuto tributario. Y hay una cosa adicional, y es que hay mucha gente desconoce que hay un artículo, Carlos, que igual lo vamos a hablar en el taller, que es el 140 del estatuto tributario, que permite para efectos fiscales una depreciación acelerada. Es decir, a llevar más gasto fiscal, llevar más deducción fiscal por depreciación dentro del periodo grabable. Es una herramienta de planeación fiscal importante. Bueno, de planeación fiscal importante porque igual, digamos que yo hoy tengo la deducción, pero al futuro pierdo la deducción. Y es con permiso de la DIAN. Pues, te das con una cartica, ¿no? ¿Cierto? Que la prueba de depreciación. Sí. Así es. No, y entonces, entonces eso es. Entonces, cuando decíamos, por ejemplo, ya repetí, voy a repetir. La depreciación se puede eliminar o reexpresar, quiere decir que el edificio nunca deja de depreciarse. Solamente que al final del periodo, según cómo lo vaya a medir usted, la desaparece de la contabilidad, pero hay que manejar la tarjeta fiscal, pues. Y lo otro, esos estados financieros que van a quedar entonces dos, la declaración de renta y la parte financiera, que es la que presentamos en la asamblea, que ya Carlos también va a explicar de cómo se hace el acta para hacer la asamblea, la citación, la publicación. Sí, dictámenes, bueno, van a estar las revelaciones que están amarradas a las políticas contables. Y aparte de eso, pues, trataremos de hacer un análisis financiero de esa compañía ficticia que vamos a presentar ahí, o sea, con todos estados financieros, no solamente vertical, horizontal, que es lo que la gente que maneja, y no los de solvencia, liquidez y endeudamiento, pues con sus diferentes explicaciones de por qué varía o no varía, que para eso necesitaríamos un estado financiero comparativo de 3 años más o menos para hacerlo, pero nada más haremos el último en renta, pero cogeremos los 3 para que con el trabajo completo, porque la norma también dice, lo ideal es que sean comparados cada 3 años. ¿Y por qué por 3 años? Porque la norma habla de 3 años para poderse cambiar de grupo. Cuando empezamos con la parte de la NIF, recuerden ustedes en el 2013, que era grupo 1, grupo 3, 2014, grupo 2, tenía que presentar un estado de situación financiera inicial de apertura que llamaba el ESFA en diciembre de 2014. En 2015 hacía, digamos, la convergencia y en 2016 eran definitivos. Aunque nada más eran 2 años, eran 3 estados financieros. Diciembre inicial,
2015 y 2016, 3. Entonces siempre pide eso, que la idea fueran 3 periodos los que se comparen para ver la trazabilidad. Incluso cuando uno se va a pasar de grupo, la idea también sería de que cuando cumpla los 3 años de comparabilidad, haga el cambio, no corta a la mitad. Eso es otra cosa. Y lo otro, recuerden que en enero del 2023 cambia los requisitos para pertenecer al grupo 3. Enero 1 cambia, también lo veremos acá. Aunque Oye, el grupo... Carlos, y aprovechando el comentario que está haciendo de la comparabilidad, es importante también de cara a lo que le hablaba de la hipótesis de negocio en marcha, porque resulta que ahí hay un quiebre de la comparabilidad, porque usted todo el tiempo ha venido midiendo, revelando estados financieros con la norma normal, y luego de repente en un año va a revelar estados financieros con la norma anormal. Entonces ahí se rompe la comparabilidad porque no puedo comparar dos normas que son distintas. Es lo que yo le digo siempre, cuando usted va a entrar en liquidación, en solución, la contabilidad muere, o sea, muere el estado financiero, ya se mide diferente. Esa es las excepciones que hay para medir diferente los activos, por ejemplo. Entonces, ya para culminar, el grupo 3, recuerden que el grupo 3 sí maneja NIF, pero la contabilidad es fiscal. Es decir, no hay estimaciones diferentes a la fiscal. Deprecian la misma vida útil, deterioro no es igual. O sea, la grupo 3 maneja NIF, pero es igual a la fiscal. Entonces, tiene que tener políticas contables y hacer revelaciones. Así la contabilidad sea igual a la fiscal. Entonces, para que sepan ese dato. Pero ese cambio arranca en enero de 2023 y es muy importante porque ya no van a mirar ni los empleados, los ingresos van a cambiar los topes, el patrimonio va a cambiar los topes, porque yo sé que hay mucha gente que está con el grupo 3, hay mucha gente que tiene el grupo 3, hay demasiadas empresas y tienen que medir también esa parte de ahí, porque una cosa de esas que no cumplan, inmediatamente quedan en grupo 2 para pymes. ¿Listo? Eso es como lo que le abre boca de nosotros, Carlos. No sé qué quieran preguntar acá a los muchachos. Thanks. Natalia habla inglés. En inglés no puedo dar la clase porque en inglés no me entiende. Thanks. Sí, Bueno, Natalia. no, fíjate que cumplimos con el horario, dijimos que de 8 a 10 y ha quedado, me parece que fantástico, sobre todo para generar reflexiones en los que están acá, ¿no? Y es que este año no vamos a dejar el cierre para el otro año. Este año vamos a comenzar a hacer las actividades preparatorias de cierre de este año. Incluso hay unos temas que recomendamos nosotros acá y es que el proceso de cierre contable y fiscal no lo hace el contador. El proceso de cierre contable y fiscal lo dirige el contador, pero hay otras dependencias dentro de la compañía que tienen que ser participativos dentro del proceso de cierre contable y fiscal. Por ejemplo, compras tienen que hacer inventarios. Recursos humanos tendrá que conciliar las prestaciones sociales y la seguridad social, que es importante incluso para efectos fiscales de cierre el tema de la seguridad social. Por ejemplo, la gerencia va a medir la hipótesis de negocio en marcha. Por ejemplo, cartera tiene que determinar las políticas de deterioro de cartera, cómo se determinan los vencimientos dentro de la compañía, que eso luego va a tener efectos para fiscales y para efectos fiscales y financieros. Entonces, el proceso de cierre, claro, uno se queja de que, hijo de madre, estoy todavía en octubre del otro año, todavía estoy en cierre, y es porque creemos que lo tenemos que hacer todos nosotros y no, hay actividades de cierre que necesariamente hay que delegar al responsable de esa dependencia dentro del proceso de cierre. Y esa reunión de socialización, yo le llamo reunión de apertura del proceso de cierre en la firma, le llamo reunión de apertura del proceso de cierre. Sentamos y le decimos a todo el mundo, listo, para este año necesito que usted en esta fecha, de acuerdo a este listado de chequeo, que incluso se lo podemos compartir, usted recursos humanos va a hacer esto, usted compra esto, usted cartera esto, usted gerencia esto, usted administración esto, usted mantenimiento para determinar el tema de la vida útil de los activos. Por ejemplo, si hay algún departamento de mantenimiento, incluso el departamento jurídico, porque el departamento jurídico nos va a dar insumo a nosotros luego para determinar si hay algún proceso en contra de la compañía que vaya a producir efectos jurídicos, efectos financieros con alta probabilidad, o ya te digo, o si la compañía tiene procesos jurídicos, digamos, iniciados a su favor, que exista alta probabilidad de que se recupere. Entonces, incluso al departamento jurídico se meta el proceso de cierre. Carlos, ahí te voy a comentar varias cosas. Muy importante lo que acabaste de decir. Y mira, yo tengo un problema siempre pues yo ya no trabajo en contabilidad, pero con los estudiantes que de último semestre, yo di clase en un noveno semestre y esto les revienta la cabeza porque la contabilidad cambió. Y bueno, yo me di cuenta de que el 90% no lleva contabilidad bajo NIF. Resulta que
nosotros manejamos inventar una cosa que se llama descuentos. Y los descuentos, según la norma, son menor valor del inventario. Uno no puede negociar. ¿Quién sabe de los descuentos de una empresa cuando lo compramos? El de compras, el gerente que negocia con el proveedor. ¿Quién sabe los descuentos que le otorgamos a los clientes? ¿De El ventas? vendedor. Entonces, eso habría que mirarlo. ¿Qué facturas tenemos con descuento y cómo está llevando? Porque usted puede llevar un descuento financiero. Entonces, como todas somos contabilidad vieja, como decís vos, el modelo viejo, así modelo Carlos Tapias, cogen y ese descuento, hasta que no lo paguen por ahí en marzo, ingreso por descuento financiero. Con eso no es un ingreso jamás. O Eso ya, el gasto por descuento si es en venta. oigas, eso es una cosa. La otra, que me tocó a mí cuando empezaba con eso en la norma internacional, si la empresa tiene litigios, a diciembre tiene que pedir los certificados del abogado diciendo cómo van los litigios, porque tienen que medir. Si nos demandó un empleado por un accidente de trabajo y están en el 20%, tienen que entregar Claro. ese certificado para poderlo colocar ahí como una provisión en pasivo y un gasto que no es deducible, pero es financiero. Claro. Entonces esas cosas también. Nosotros no somos abogados, el abogado está en otra parte, en la parte jurídica, lo que dijo Carlos. Recuerden que cuando las cosas son probables o totales, se miden o se revelan. ¿Ya? Eso también hay que poner mucho cuidado. Entonces son muchas cositas que uno dice que no, pues que tal cosa. Sí, hay contabilidad muy sencillas, pero hay otras que tienen mucha cosita que no Por ejemplo, el valor neto de realización de inventarios. Eso no lo puede hacer el contador solo. Exacto. Ahí necesitas tener a ventas, necesitas tener a producción y necesitas estar financiero. Los de mercadeo, también de mercadeo. Vea, usted dijo una cosa ahora. Si ustedes tienen planta productiva y hay departamento de mantenimiento de las máquinas, ellos hacen indicio de deterioro. Ellos, no nosotros. Va a apuntarme acá algo que Caterina dijo. Caterina apuntó dos cosas. Que si vamos a ver esta profundidad en el taller, claro. En el taller son 30 y qué, no sé cuántas horas son. Son 32 horas. La idea, Caterina, es que ustedes sean, pues, son 32 horas, Caterina, en cada tema. En cada tema vamos a estar así, ¿no? Carlos es modelo viejo, yo soy modelo nuevo, obviamente, se nota. Y tenemos dos perspectivas distintas porque trabajamos que miren las barbas, que miren las barbas y ya ahí saben quién es el viejo y quién es el nuevo. Dame un año, creo que en un año ya tengo la barba blanca. Pero sí, para quien lo preguntaba, sí, de hecho, la metodología es esta. Vamos a estar los dos en las sesiones, Carlos expondrá, yo lo interrumpo, yo expongo, él me interrumpe, sacamos casos concretos, ustedes traen casos de la vida real y los resolvemos dentro de las sesiones. Es decir, esto es una metodología distinta, de taller. Es como estar en la universidad, me parece a mí, está ahí como práctico. Caterine, en este caso, la incapacidad se registra como el valor del gasto. Claro, pero obviamente hay que tratar de que otro tema para mirar ahí, la incapacidad del año, hay que ver que si la PS ya dijo que se la iba a pagar, ya es una cuenta por cobrar. Inmediatamente la EPS la reconoce, no que las pague, la reconoce que la hay que pagar, ya ahí está el documento para ver un instrumento financiero, con una cuenta por cobrar y devuelve el gasto. Así es. Que es que el gasto se me fue crédito, es que quien dijo que eso era de maquillar y poner el labio bonito y ponerme, no, eso es contabilidad. Eso no es un ingreso. Ingreso no es eso. Recuperaciones no son ingresos. ¿Sabes que también de lo que acabas de mencionar me recuerda algo? Y es cuando dicen, no, es que yo no puedo mover la cuenta de la caja menor. ¿No te ha pasado? No, es que la cuenta de la caja menor no se mueve. ¿Y a dónde dice que la cuenta de la caja menor no se mueve? Entonces, no, quedan ahí a 31 de diciembre. No, es que en la caja menor hay 100.000 porque siempre ha habido 100.000 y resulta que hay una caja menor de 10 millones porque la compañía tiene 10 cajas menores de 1 millón. Me pasa en el sector construcción bastante porque cada hora hay una caja menor. Entonces, no, hay que dejarla en 10 millones porque la caja menor no se mueve. ¿Cuál 10 millones? Venga, si usted suma, ¿cuánto tienen en gasto? Cada uno de esos pueden tener 5 millones. Registre eso contra la caja menor porque al final del 31 de diciembre usted quedó con 5 millones de caja menor y una plata en gasto que ya está en la contabilidad. Ya, sí, es que hay cosas que me parecen increíbles. O sea, me dicen, pues es que la 14, ¿pero qué es la 14? Una avenida, una dirección, una carrera. La avenida 14 con Caracas, ¿o qué es eso? No, inventarios. Es la 15. ¿Y qué es la 15? Después de la 14, no, la 15 es, no, pero es que son cuentas, no es un plan de cuentas, estamos muy cuadriculados con eso, pues es que no pensamos. El 2650. Eso, no puede quedar el da 5 crédita. No puede quedar una cuenta crédita, ¿por dónde dice que no? Pasión se revuelca en la tumba. Pasión habló de la partida, pues yo dice,
La partida doble es la partida doble, no le importa que sea un débito o una cuenta diferente, ¿sabes? Es que acá no hay chip de la cabeza. Y también me ha tocado que me dicen, es que el contador de la empresa no me deja colocar un gasto crédito. Sí, es Y habitual. además no es más viejo que yo, pero sí tiene la cabeza que más atrasadita que la mía, porque así no es. Entonces, no, o sea, eso son finanzas con la parte tributaria, que es lo que vamos a hacer acá. Pero va a ser muy práctico, yo sé que les va a gustar mucho. Yo creo que antes nos va a quedar faltando tiempo. Algunas que se No, van a igual, alargar si más. queda tiempo lo ampliamos. Pues, la gente que está aquí que asistió a mis talleres sabe que yo digo que el taller demora 10 horas y termina demorando 20 horas porque yo he hecho cuento en Ah, el taller incluso. Entonces, con eso no historia. hay ningún problema. No, y ¿Cómo? por ejemplo, yo porque yo hablo, yo soy muy conciso y me rinde mucho el tiempo, porque yo, así es tan. Yo no ¿Cierto? soy nada conciso. Yo tengo que echar 3 cuentos, 2 historias, una anécdota, la norma y luego decir lo que iba a decir. Pero a veces no rinde, Carlos, a veces no rinde porque yo sé que en ese tema hay muchas preguntas. Se van a dar cuenta, muchachos, hay muchas preguntas y todos ustedes son un mundo diferente, todas las empresas son un mundo diferente. Entonces, van a haber muchas preguntas. Yo sí Que eso espero nutre, ¿no? El hecho de las preguntas, eso a, nutre bastante porque a todos, claro, por más. supuesto, nos reta porque hay que resolver un caso concreto, súper chévere. Ujú. Bueno, Bueno, mira, ya tengo fans también, no tienes tú solo fans, acá está Ludi. sí. O Luis como de por ahí también, tiene ventilador arriba, que es bien tierra caliente. ¿Quién? Luis Moreno. Ya ahí te están defendiendo, está buena la cosa. Bueno, entonces nada, agradecerles por la mañana Cúcuta es caliente, que nos han regalado, su tiempo. Gracias por habernos permitido compartir con ustedes este rato de la mañana. La idea era esta, ¿no? La idea era, eh, la idea era venderles. O sea, seamos sinceros, la idea era venderles, no. La, Que enamoran el curso. la idea era decirles que teníamos un taller y que el taller está muy bien preparado porque demoramos 2 semanas. Ustedes seguramente nos ven en redes sociales que montábamos fotos reunidos. Demoramos 2 semanas planeándolo. Y eso que está ya publicado es el ejercicio de 2 reuniones desde la práctica y la experiencia de Carlos, que tiene mucho más que yo, y desde mi práctica y desde mi experiencia. Entonces, que tengan todos un buen fin de semana, que descansen, no todo es trabajo, ¿no? Compartan con su familia también. Carlos, gracias. Sí, que descaen todos y la última semana de rentas, que ya acaban rentas de aquí al 15 de octubre, ya se pueden ir a 19 al descansar. 19, el último día del 19. Y mucho cuidado con los contadores paseadores, ojalá miren las fechas de los charlas para que no, que están paseando, no se vayan a pasear y vean el seminario. O ya en el computador para Cartagena o para San Andrés, que los contadores pasean mucho, ¿cierto, Carlos? Se mantienen paseando. Sí, es cierto. Saludos, David. Saludos a David. De ahí, Paulita, saludos, sí, chao. ahí está Paulito también. Gracias. Chao. Que tengan un buen Bueno, fin de semana todos, que te cuida, descansen. muchachos. Chao.